Vamos a ir compartiendo la pantalla. Hoy tengo dos pantallas, luego tendré que volver a compartir, tendré que volver a salir y volver a compartir porque se nos quedaba sin terminar, acordaros que se me quedó sin terminar Alemania. Voy a hacerlo grande. ¿Vale? Lo tenemos. Vale. Nos llevamos las pantallas a un lado, las minimizamos, fenomenal. Y ahora ahora pongo el puntero, pero mientras os voy a dar un recadito, ¿vale? Supongo que lo sabéis todos, pero bueno, por si acaso, sobre todo para la gente que pues bueno, que ha entrado nuevo este año, lo que sea, quería comentaros un momentito, no nos entretenemos nada, voy a daros un mensajito. Mirad, los enlaces que yo os mando, los enlaces tanto de las grabaciones de YouTube, como los enlaces digamos, a las reuniones, como llama Zoom, para entrar en las conferencias todos los jueves o si estáis en los martes y los jueves, bueno, todo eso, esos enlaces son intransferibles, quiero decir, esos enlaces no se pueden reenviar a nadie porque estamos perjudicándonos todos. Por un lado, esto lleva un trabajo bastante fuerte que vosotros, digamos, habéis comprado, os habéis apuntado a un curso, habéis pagado una cuota para recibir precisamente, pues bueno, estos cursos. Entonces, si lo enviáis a otra persona y esa otra persona lo ve sin más, pues es un agravio comparativo con vosotros que habéis pagado y es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. Y luego también hacia mí porque realmente es un trabajo que me cuesta hacer y que yo, pues bueno, lo hago pues porque es mi trabajo, mi forma de vivir. Y entonces, claro, si lo compartís y lo mandáis a otras personas, pues bueno, se pierde también esa idea. Todo lo que también serían derechos de autor no lo puedo yo controlar porque no sé a quién se está mandando. Entonces, por favor, os rogaría que los enlaces pues que no los mandaréis a nadie. Son solo para vosotros. Por eso el canal de YouTube que yo he creado es un canal privado, ni siquiera para que lo pueda ver la gente, porque es un canal privado. Entonces, pues bueno, eso sí que os pediría, por favor, que los enlaces no los enviaréis a ninguna persona. Luego, otra cosa, los que acabéis de entrar, que os he dado paso, por favor, dejarlos, poner en silencio la aplicación para que no se oigan, se acoplan los micrófonos, ¿vale? Y cuando yo hablo, si no, se acopla con el vuestro. Vale, pues venga, vamos a empezar. Mirad, el otro día estuvimos viendo todo ese primer románico. Me quedó para terminar la zona de Alemania, la zona del Sacro Imperio Romano-Germánico. Bueno, pero vamos, como os expliqué el otro día, vamos a ver muy pocos ejemplos. Quizás en este curso me he volcado más en lo que sería, pues bueno, Francia, Italia y eso, pero sin embargo Inglaterra y Alemania vamos a ver poquitos ejemplos. Sí que es verdad que son quizás los más característicos, pero menos. ¿Por qué? Porque no me da tiempo. Y la idea de verlo es por lo menos para que tengamos una idea de cómo era ese románico alemán. Entonces sí que es verdad que el otro día, vamos a ver, acaba de entrar una última persona. Bueno, ahora lo diré cuando ya esté conectada. Es que esta persona es la que tiene el nombre en la tablet, un nombre muy raro. O sea, bueno, son letras y números. Entonces, por favor, si luego me puede escribir un correo y decirme quién es, se lo agradezco, porque encima el otro día me hizo una pregunta por el chat que yo no le pude responder porque luego cuando vi el chat no pude escribirla un correo y contestarla, me preguntaba sobre la Atenea Promacos. Y es que yo no he podido contestarla porque no sé quién es. Entonces, por fin, la persona que acaba de entrar ahora mismo, que empieza por Q3, no sé qué, una serie de números y letras, por favor que me mande luego un correo, un WhatsApp y me diga quién es, para yo poderme pues explicar lo que ella me pregunta y lo que necesite. Y es por saber quién es, ¿vale? Bueno, pues continúo. Entonces, en Alemania lo que sí que quiero explicaros es la diferencia, arquitectónicamente hablando, dentro del románico con las otras ciudades. Os explicaba el primer día que el románico es un estilo internacional, es el primer estilo internacional, es general, digamos, para todos, vale, fenomenal. Pero luego cada país os dije que tenía una serie de influencias, una serie de elementos que le hace diferente. Y entonces esos elementos diferentes son precisamente lo que yo quiero que os quedéis con la idea
cómo son las en general, porque ya sabéis que luego siempre hay alguna que es diferente dentro de cada país. Pero bueno, en general, ¿cuáles serían las características inglesas? Esas naves tan largas, esos dobles cruceros, esas cabeceras cuadradas. Bueno, diferencias con las iglesias francesas, esas iglesias de peregrinación, con un ábside, la girola, pues bueno, las naves, todo eso lo que sería esa evolución de Cluny, vale. Y luego, por supuesto, las iglesias alemanas, que son muy diferentes y por eso es por lo que por lo menos vamos a ver muy poquitas, pero vamos a ver sobre todo las más importantes. Vais a echar de menos una, la Catedral de Worms, que es una de las más famosas, de las 3 catedrales imperiales, hoy vamos a ver 2, pero la de Worms no. ¿Por qué? Porque Worms se nos sale muchísimo de fecha. Y entonces la he metido en el tardo románico, no en el primer románico como estamos ahora, sino en el tardo románico. O sea que aunque echéis de menos a Worms, no os preocupéis que la vamos a ver el último día de clase, en el tardo románico, ¿vale? Y las demás yo creo que son más o menos las que esperáis encontrar, pues son las famosas. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Como siempre os digo, todo lo que es la relación política, la relación social, económica y demás, eso está relacionado totalmente con el románico que se está dando en ese país, en este caso en Alemania. Vamos a ver una cosa, recordamos así muy rápidamente, tenemos unos reyes carolingios, un imperio carolingio, vale. Ese imperio carolingio se divide, bueno, acaba con el último, pues bueno, con el último rey, se divide entre sus 3 hijos y durante un periodo de unos 50 y pico años va a haber un poco de revuelta, por decirlo de alguna manera, una serie de problemas, hasta que unifica de nuevo todo ese poder y todos esos territorios en una dinastía que se llama la dinastía sajona. Esa dinastía sajona, para que nos hagamos una idea, son los otones. Por eso muchas veces lo llaman la dinastía otónida en lugar de Sajónida, que es un poco más conocida, la dinastía otónida. Son Otón I, Otón II, Otón III y un par de Enriques. Vale. Esos emperadores hicieron, lo primero que intentaron fue volver a reunir todo y volver sobre todo al cristianismo original de la época carolingia, de la época de Carlomagno. Entonces lo que quisieron, por supuesto, es expandir el cristianismo, llegar a los lugares santos, de nuevo llegar hasta Oriente, por decirlo de alguna manera, reconquistar todo, difundir todo ese cristianismo y para eso la mejor forma es la construcción de iglesias. Eso sí, como quieren retomar un poquito ese poder carolingio, ese lujo, bueno, esa cosa que había en la época carolingia, lo que hacen ellos es imitarlo. Entonces vuelven a hacer unas construcciones enormes, decoradas, aunque no con escultura, como vamos a ver, pero sí, por ejemplo, utilizan mucho la orfebrería, como utilizaron los carolingios. Vale, eso por un lado, para que tengamos una idea. Después de los otónidas van a venir otros, que es la dinastía Salia. Entonces, esa la vamos a ver luego os lo digo. Pero es un poco para que veáis, porque claro, como no me puedo poner a explicaros nada de esto, para que entendáis un poco quiénes son esa evolución histórica y el porqué de construir estas iglesias tan grandes y tan poderosas. Un poco como muestra del poder de ese sacro imperio romano-germánico que es el que funda Otón I, el que funda Otón el Grande. Entonces, un poco para que veáis, aquí tenéis una imagen de Otón, pues bueno, es una miniatura antigua, pero bueno, es un poco para que le veáis y mirar las fechas en donde estamos andando. Mirar un poco ese sacro imperio romano germánico, el que conocemos, ese heredado del carolingio, como os decía, y también buscando un poquito esa unión o desplazando también el imperio romano de Oriente, que era el bizantino, buscando un poco que vuelva otra vez a ese origen del origen romano del principio antes de la división del Imperio Romano. Vale. La arquitectura se caracteriza por una serie de cosas, pero sobre todo por el tamaño. Las catedrales alemanas son enormes, pero enormes, enormes, enormes. Mirad, esta es la Catedral de Spira. Esta catedral es la catedral románica más grande del mundo. A ver, vamos a explicar esto. Ya sabéis que le gusta mucho a la gente hacerlo de la más grande, la más alta, la más no sé qué. Bueno, esta es la catedral, ojo, románica, ¿vale? No la catedral más grande del mundo, no, la catedral románica. Bueno, mejor dicho, desde que destruyeron Cluny, porque hasta este momento, hasta el siglo XVIII, Cluny es la iglesia más grande del románico del mundo. Pero cuando destruyen Cluny pasa a ser Spira. Mirad, esta iglesia tiene 133 metros de longitud. Lo veis en la foto, o sea, vamos a ver, es enorme. Luego vamos a estudiar Spira, ¿eh? Pero bueno, una de las características es eso, el tamaño de las iglesias.
La característica más fuerte y que más la diferencia, porque lo del tamaño a veces no lo apreciamos cuando entramos o cuando eso comparándola con una francesa o comparándola con una catedral inglesa, pero esto sí que es propio de la arquitectura románica alemana. No lo tienen todas las catedrales ni todas las iglesias románicas alemanas, pero casi todas. Es característico solo de Alemania. Es duplicar el transepto y la cabecera a los pies de la iglesia, con lo cual no sabes muy bien en una planta por dónde está la entrada y por dónde está la salida. Y muchas veces en un exterior tampoco. Sí que es cierto que fijaros, aquí es lo contrario. La zona de los pies de la iglesia, que es donde duplican el transepto. A ver, la zona, ay, que voy a poner el puntero, se me ha olvidado, espera un momentín. A ver, aquí le tengo. La zona de los pies, estos son los pies de la iglesia, mirar, norte para arriba, con lo cual tenemos el este, las iglesias se construyen al este. Esto es la cabecera de la iglesia, aquí está el ábside de la iglesia, con su crucero, con sus torres a los lados, que eso es otra de las características que ahora hablaremos, ¿eh? Unas naves, 3 naves, y aquí acabaría nuestra iglesia con un atrio, con un atrio en artes, y aquí acabaría nuestra iglesia. Pues mirar, no. Lo que hacen es duplicar, construyen un artes a los pies de la iglesia, perdón, un transepto a los pies de la iglesia y otro ábside. ¿Por qué? Porque los emperadores otónidas se quieren hacer tan poderosos que ellos mismos, digamos, tienen que duplicar la iglesia, la parte, si digamos que el ábside es la parte divina, donde está representada la zona más divina de la iglesia, donde está Dios, pues imaginaros dónde tienen que estar ellos. Entonces se hacen construir unas tribunas y se hacen construir unos lugares para acceder ellos, para oír misa a ellos, donde solamente accedía el soberano, por supuesto. Incluso en la parte baja hacen criptas para meter las reliquias y demás debajo de ellos. O sea, fijaros hasta dónde llega el poder pues bueno, de los reyes. Y mirar, en este caso que es San Miguel, que ahora lo vamos a ver el primero, por su antigüedad, en San Miguel incluso en la zona de los pies le hacen de ambulatorio. O sea, en la zona de su lugar, la zona terrenal, la zona de los reyes, para, digamos, contrarrestar con la zona divina. Bueno, pues aquí hacen de ambulatorio, hacen cripta, es mucho más historiado, mucho más decorado, mucho más grande. O sea, fijaros hasta dónde llega el tema. Mirad, esta, por ejemplo, que es la Catedral de Maguncia, que es otra de las 3 catedrales imperiales, con Spira y con Worms. Aquí tenéis lo mismo, veis cómo han duplicado y han hecho el ábside muchísimo más estructurado que la cabecera, que como veis aquí no puede ser más sencillita. Vale. A esta hipertrofia que llaman, porque es como una, bueno, da igual, no importa, se llama Westwork. Esto no importa acordarse el nombre ni nada. Simplemente ya tenemos 2 características. Uno, lo grande que son los edificios. 2, el Westwork, que es las 2 ábsides contrapuestos. El duplicar la iglesia. De hecho, San Miguel es exactamente igual. Matemáticamente es exactamente igual. Un lado que otro. Todo es, bueno, esto no, pero me refiero matemáticamente las naves, los cruceros, las torres, todo es exactamente igual. Vale, otra de las características, portadas y capiteles. No tienen decoración importante, o sea, bueno, vamos a ver, esto es añadido después y demás, pero no hay decoración en las fachadas. Le pasa un poco también a Italia, lo habíamos visto. No es como en Francia, que tenemos unos tímpanos maravillosos y unas decoraciones de capiteles impresionantes. Aquí no. Y los capiteles a veces son incluso hasta cúbicos, o sea, no tienen ni siquiera decoración. No es que tengan poca o mala, no, es que ni siquiera tienen. ¿Por qué? Porque todo lo vuelcan en la orfebrería, en la decoración interior de mobiliario y orfebrería. ¿Cuál es lo malo? Que no nos ha llegado, porque claro, eso se estropea y se pierde y con tantos avatares que han sufrido estas iglesias, pues se pierden. Otra característica más, la cantidad de torres que añaden a las iglesias. Eso produce una verticalidad en la obra. Si encima ya habíamos dicho que eran súper largas y las veíamos muy horizontales, bueno, pues ahora nos suben torres y entonces nos dan la iglesia súper vertical, hacen unas pedazo iglesias enormes de tamaño y visualmente son muy espectaculares y muy grandes. Siempre ponen por lo menos 2 torres en el transepto de delante donde el ábside de la cabecera. Ponen otras 2 torres en el transepto de los pies. Y luego, por supuesto, en los centros de los transeptos levantan las cúpulas con sus cimborrios. O sea que por lo menos tenemos 6 torres en cada iglesia. Y hay iglesias que incluso luego en la fachada, no solamente las torres del transepto, de la puerta, sino en la misma fachada levantan más torres. O sea, son iglesias muy, muy perpendiculares en ese sentido, con las torres. Y las torres pueden ser cuadradas, circulares, octogonales,
o sea, prismáticas de cualquier forma. O sea, incluso en la misma iglesia pueden mezclarlas los estilos, luego lo veremos. Con lo cual, otra de las características alemanas son las torres. Vale, lo digo porque para que nos quedemos con 3 o 4 cosas que diferencie Alemania de Italia, de Inglaterra y de Francia. Y ya lo demás da igual. Y los nombres, por supuesto, olvidaros. Porque da igual. Si lo importante es que haya 2 ábsides, da igual que se llame Westwerk o como se llame lo que sea, ¿vale? Mi San Miguel de Hildesheim. Esta es una de las más antiguas, por eso empezamos por ella, quizás es menos conocida, pero es de las más antiguas. Por eso lo veis también mucho más sereno. Esta basílica, la verdad es que la construye un señor muy importante, fue consejero de la emperatriz, fue mentor de Otón III y luego acabó siendo el obispo de Hildesheim. Entonces ahí tenéis, se llamaba Wernbad. Él ya tenía un monasterio, él vivía en un monasterio benedictino, él construyó ese monasterio benedictino, pero decide construir una capilla, bueno, llamar a esto capilla, pero bueno, una iglesia en ese monasterio benedictino. Entonces, esta es la iglesia que hace y se la dedica a San Miguel. Bueno, vamos a ver un poco. Bueno, aquí tenéis la imagen de él, de Bernward, en la puerta de la iglesia, y aquí tenéis la cripta de la iglesia donde él está enterrado, aquí. Este es el sepulcro de él. ¿Por qué la dedica a San Miguel? Pues por una razón muy sencilla, porque es el lugar donde él quiere enterrarse. O sea, él construye esta iglesia como vamos, para enterrarse, o sea, como si fuera una construcción mortuoria para su propio entierro, donde él quiere quedarse. Entonces, por eso se lo dedica a San Miguel. San Miguel es el arcángel que su función, digamos, es conducir las almas de los muertos al cielo. Es lo que se llama, el otro día es que lo hablábamos en el curso del Prado, y por eso para que los que estáis en los dos, para que veáis la relación. Os dije que un término que se utilizaba muchísimo en iconografía se llama el psicopompo. El psicopompo es una palabra griega. Eso significa que la figura del psicopompo está en todas las religiones, estaba en Egipto, está en la religión griega, está en todas. La figura del psicopompo es el que lleva las almas, en nuestro caso en la religión católica las almas, pero el que lleva los muertos a su cielo, por decirlo de alguna manera, con Zeus, con Ra o con quien sea, pero la figura del psicopompo es el que lleva las almas a la salvación, el que lleva las almas, digamos, al cielo en nuestra religión. ¿Y quién es nuestro psicopompo en la religión cristiana? Pues el arcángel San Miguel. Entonces, por eso la iglesia se dedica a San Miguel, porque esto iba a ser un templo mortuorio. Vale, este señor murió en el 22, todavía no estaba construida la iglesia, pero se consagró en el 33. Entonces su sucesor, que se llamaba Gotardo, es el que enterró los restos de Bernward en la cripta cuando ya se terminó la iglesia. Mirar, pues bueno, se ve hay un epígrafe fundacional, pero bueno, que dice que los trabajos empezaron en el 1010. Otros dicen que empezaron un poco antes, pero bueno, más o menos estamos ahí. El caso es que la cripta ya estaba consagrada, la cripta de los pies, ojo, ya estaba consagrada para 1015. Y incluso sabemos cómo va añadiéndose parte de la iglesia en el 22, en el 33, cómo se van consagrando partes de la iglesia. Volvemos a la planta que os he explicado antes, sobre todo para que veáis lo de los 2 ábsides, ¿vale? Como lo he aprovechado como ejemplo para explicarlo, pues ya lo hemos visto. Pero veis aquí el ábside, digamos, de cabecera de la iglesia con su transepto. Ojo, que si viéramos esto solo con las naves, nos veríamos una iglesia normalita y corrientita como la que hemos visto en Francia, Lo que pasa, nos faltaría esa iglesia de peregrinación, de deambulatorio y demás, y los ábsides radiales, pero lo demás sería todo igual. Pero ya vemos el otro transepto, el otro ábside y las torres, estos redondelitos. Nos faltarían las torres que se levantan sobre los cimborrios. O sea que bueno, es lo que yo os he estado explicando. Es la perfección absoluta matemáticamente, es totalmente duplicada la iglesia. Si la dobláramos a la mitad, sería perfecta en todos los sentidos. Y bueno, es un poco para que veáis esa maravilla. A ver, una cosa curiosa, bueno, veis por dentro el alzado, bueno, la veis muy nueva, ahora os explico por qué. Esto sería la cabecera, como veis, mucho más sencilla que sería la zona de los pies. Es una cabecera muy sencilla. La división de los espacios, como veis, se divide con las naves laterales por unos arcos sencillos de medio punto y no tiene ni tribuna, ni triforio, ni nada. Simplemente tiene aquí arriba, lo veis ahí arriba, unas ventanas. Vale.
Eso es un poco para que veamos. Una característica de esta catedral, de esta iglesia también, es que, como veis, alterna los soportes, que pueden ser en pilar o en columna. ¿Y veis lo que os digo de la decoración de los capiteles? O sea, no les importa lo más mínimo. Ojo, todas estas decoraciones que estáis viendo es de la restauración, ¿eh? Esto no tiene nada, nada románico. Ya os habéis dado cuenta que no pegaba con nada, pero bueno. Entonces, fijaros cómo van alternando. Y esta alternancia se llama esto que tenéis aquí, que soy incapaz de decirlo. Entonces, simplemente con que sepáis que se alternan los soportes, que ni siquiera hay una perfección en el de pilares todos, columnas todos, o pilar columna, pilar columna, pilar columna. No, aquí alternan. Pilar dos columnas, pilar, o sea, bueno, hacen un poco también lo que quiera. Luego también las bóvedas eran de piedra y eran normales, o sea, de arista las laterales y de cañón la central. Y luego, fijaros, estas ventanas que estáis viendo aquí, estas ventanas son de reconstrucciones posteriores, son góticas. Eso en las catedrales góticas es normal, pero en las catedrales románicas sabéis que la nave lateral, o sea, el muro lateral está cerrado. La única iluminación entra por las ventanas de aquí arriba. Entonces, bueno, es un poco para que veáis que eso es un añadido. Por eso ahora vemos la iglesia muy luminosa, pero eso no estaba así, no era así. Vamos a ver por qué esta le ha pasado de todo. Sobre todo le pasó de todo en la Segunda Guerra Mundial. Fue de los lugares más destrozados y entonces, pues bueno, esto sí, igual que en las catedrales francesas os hablo siempre de la guerra de religión y luego de la Revolución Francesa, bueno, pues aquí en Alemania os tengo que hablar de la Segunda Guerra Mundial, claro. Bueno, tenía un famoso artesonado muy bonito que fue desmontado totalmente en 1943 y se escondió en una mina que estaba cerca de Hildesheim. Luego, las obras que pudieron sacar, claro, porque lo que es construcción no, pero que lo que pudieron sacar lo enterraron en terraplenes, o sea, lo enterraron en la tierra para protegerlo. Y luego todo lo que eran las columnas, los arcos, pues bueno, eso, lo que no pudieron sacar, cubrieron todo de hormigón. Efectivamente, el 22 de marzo cayó un bombardeo tremendo que destrozó absolutamente la iglesia. Lo que pasa es que como habían sacado todas las cosas, pues luego cuando se reconstruyó en 1950, volvieron a meterlo y digamos se conserva algo del original de la iglesia de San Miguel. Pero sí que es verdad que fue totalmente destruida. Por eso la veis tan blanquita, tan mona, tan eso, porque está restaurada del siglo XX, porque vamos, se destrozó, o sea, no quedó nada. Entonces, mirar, esto es lo que hay ahora y mirar el artesonado que consiguieron salvar. Mirad qué belleza. ¿Veis lo que os decía? Como en esto es donde los otónidas meten toda la decoración. Mobiliario, madera, orfebrería, artesonados, muebles, todo eso es donde meten ellos la decoración, no en la que es la arquitectura. No tenemos fachadas escultóricas, no tenemos capiteles escultóricos, son de muy mala calidad, pues bueno, porque lo meten en otros sitios. Entonces, fijaros la restauración posterior. Vale, en el mismo lugar hay otra iglesia al lado que se llama Santa María de Hildesheim. Esta iglesia es muy curiosa, quedó totalmente destruida con la Segunda Guerra Mundial también y bueno, nosotros la vemos un poco cambiada. Un poco no bastante, pero bueno. El caso es que yo quería traeros esta iglesia, es una más de las iglesias alemanas, pero sobre todo por una leyenda preciosa que para los alemanes es muy importante. Bueno, vamos a ver. La historia comienza en el siglo IX. El emperador Ludovico Pío se va a cazar y entonces para irse a cazar celebran allí en mitad del bosque una misa y para allí celebrar la misa se llevaron un relicario de la Virgen. Entonces colocaron el relicario de la Virgen en un rosal que había allí. Bueno, dieron la misa y cuando acabó la misa no había manera de quitar el relicario de encima del rosal. No hubo manera. Entonces, pues bueno, Ludovico Pío lo interpretó como una señal y entonces decidió poner ahí el nuevo obispado y por supuesto, construir una iglesia como símbolo de ese nuevo obispado y, por supuesto, dedicárselo a la Virgen María. Y el símbolo de esta iglesia que fuera una rosa. Entonces, pues bueno, eso es para explicar un poco. El caso es que este rosal duró 4 siglos, o sea, duró hasta hasta la Segunda Guerra Mundial. Y siempre florecía, siempre, siempre, siempre. Daba igual la época, daba igual, eso siempre estaba florecido y entonces era el símbolo de la prosperidad de la ciudad de Hildesheim y ese era el símbolo de ellos. Vale, ¿qué pasó? Llega la Segunda Guerra Mundial y las bombas destrozan la iglesia y por supuesto destrozan el rosal.
Vale, la gente lo tomó como un símbolo, como que habían perdido su protección y demás, pero al poco tiempo, no se sabe cómo, pero las raíces del rosal empezaron otra vez a salir. Y entonces el rosal enseguida volvió a salir, con lo cual para los habitantes de la ciudad fue totalmente, os estoy hablando del mitad del siglo XX, ¿eh? No estoy hablando de la ignorancia que había en el siglo XII, no, no, estoy hablando del siglo XX, con lo cual es el símbolo de la ciudad, es totalmente sagrado y luego, pues bueno, por supuesto es el rosal más antiguo que se conserva en el mundo, claro, pero luego además es que es importantísimo para la ciudad de Hildesheim y el rosal es esto, ¿eh? Esto es el ábside de la iglesia, que está, el rosal, digamos, crece pegado a la cabecera de la iglesia, que es donde está la representación de Dios. Entonces, fijaros qué belleza de rosal, ¿eh? Bueno, pues creció. Vamos a ver, la construcción de esta iglesia, os decía con Ludovico Pío, ya había comenzado en el 872. Hicieron una pequeña iglesia muy chiquitina, cuadradita, pequeñita, vale. Y esa iglesia se ha sabido, se ha visto, porque han hecho obras en la cripta. Esta cripta es de época románica, es posterior, ¿eh? Pero al hacer obras en la cripta, se han dado cuenta en el suelo, han visto un poco lo que son las trazas, lo que eran los cimientos de la pequeña iglesia del siglo IX que hubo anterior a Santa María. Luego ya en 1010, 1020, pues se empieza a construir esta iglesia que estáis viendo, que como veis está muy restaurada, muy nueva, con mucha mezcla del gótico, porque claro, ya se restaura de otra manera. Y eso sí, con la planta de los dos ábsides, con la longitud, con las torres, pues bueno, esa idea se intenta mantener, pero no tan perfecto como otras porque esta quedó totalmente destruida. Como veis, fue reconstruida entre el 1950 y 1060. De ahí ya nos vamos a la catedral más importante, a la catedral más famosa de Alemania, por su tamaño y por todo, es la catedral de Spira. De hecho, se le llama Catedral Imperial Basílica de Nuestra Señora de la Asunción y San Esteban. A estas catedrales imperiales hay tres en Alemania, que son esta, Spira, Majuncia, que la vamos a ver a continuación, y Worm, que es lo que os digo que vamos a ver en el tardo románico. Y se las llama las Kaiserdom, porque son catedrales imperiales, o sea, son construidas por emperadores, para uso del emperador. Y de toda la región de lo que llamaban la Renania-Palatinado, esa es la zona del Rin. Bueno, como os decía antes, cuando se destruyó Cluny, esta pasa a ser la catedral románica más grande del mundo. Entonces, bueno, es un poco para que lo veáis. Es espectacular, o sea, yo no la conozco personalmente, pero debe ser de un tamaño tremendo, ¿eh? Tremendo. Mirad, antes os contaba sobre los otónidas, digamos, la dinastía carolingia, la dinastía sajona o otónida y después viene la dinastía Salia. Esta dinastía son otros 4 emperadores que, bueno, aquí tenéis a los 4 porque son los que construyen la catedral de Spira y entonces tienen pues bueno, un relieve en piedra y lo estáis viendo con la representación de los 4 emperadores. El que lo empieza es Conrado II, que es el primer rey de la dinastía, pero es terminada por Enrique III, Enrique IV y Enrique V. O sea, es un poco para que veáis los sucesores. Ni él no pudo, Conrado no la llegó a terminar, ni su hijo, o sea, Enrique III, ni eso, tuvieron que esperar a otros a que fueran los descendientes los que terminaran la catedral. Entonces, fijaros porque nos guarda una imagen de lo que son esos constructores de la catedral. Luego, sí que es cierto que en 1689 tuvo un problema gordo, que fueron que los soldados del rey francés Luis XIV la quemaron entera. Destruyeron parte de la estructura, profanaron las tumbas de los emperadores enterrados allí, bueno, fue una gran debacle. Luego, si a eso, bueno, se restaura en el 70, pero claro, luego viene el 1794 con la Revolución Francesa y vuelve a ser profanada. Y luego, entre 1846 y 1856, se restaura. Y esta vez la restaura Luis I de Baviera. Y ya, digamos, es la última restauración, me refiero fuerte. Luego sabéis que tiene cada poco tiempo, todas las iglesias tienen una restauración, pero la fuerte fue en el siglo XIX, a mitad del XIX. Mirad, la planta, veis que en este caso no guarda las características, una de las características más llamativas que os he dicho antes. Vamos a estudiar, es una planta más sencilla. ¿Veis el tamaño? ¿Veis lo larga que es? Bueno, eso sí, veis que tiene un transepto aquí y una cabecera con 2
torres a los lados de la cabecera, eso también sigue lo mismo que hemos dicho antes, pero a los pies tiene también una especie de nartes pórtico que nos podría ser la mismo que este crucero, pero en los pies. Lo que pasa que es más pequeño, pero no tiene un ábside aquí debajo, o sea, no tenemos el westward, vale. Pero lo que sí que tenemos es la misma función. Esto que estáis viendo aquí tenía una tribuna en la parte alta que era donde el rey veía las ceremonias. O sea, que sí que tiene la misma función, pero arquitectónicamente no tiene el desarrollo de ese ábside en los pies. Y luego, por supuesto, también tiene dos torres, lo que pasa que las tiene como adosadas. Estos redondelitos que veis ahí son las escaleras de caracol de las torres. Entonces, pues bueno, sí que tiene también las dos torres. Y como veis, está separado, o sea, sería efectivamente como otro transepto, pero en este caso sin ábside. Vale, eso por un lado. Luego una nave larguísima de 15 metros, son 6 tramos, pero veis que cada tramo de la nave central son 2 laterales. O sea, es una construcción bastante fuerte. Y luego, pues bueno, la cabecera, como ya os la estaba contando. Mirar el interior. Otra de las características que tiene Spira, que la diferencia con las demás, es que la bóveda central, la bóveda de la nave central, está cubierta con bóvedas de arista. Las bóvedas de arista siempre las reservamos para las naves laterales. Las naves centrales son bóvedas de cañón. Bueno, pues aquí es soportadas por arcos fajones, como estáis viendo aquí, eso sí, pero aquí hay bóveda de arista. Bueno, otra característica de Spira. La cripta es maravillosa, la cripta, encima además, si la catedral es tan grande, pues os podéis imaginar la cripta también es enorme, es una de las más grandes de Europa y luego de las mejores conservadas también. Veis aquí las bóvedas de arista también, las veis, y los arcos fajones, las columnas, pues bueno, un poco para eso. Y luego mirar en la zona de la cripta es donde estaban enterrados todos estos emperadores alemanes en la catedral de Spira. Entonces aquí tenéis esa reconstrucción de lo que serían todas esas tumbas de los emperadores alemanes. Vale, la cabecera al exterior, el ábside al exterior, se refuerza también con muros, porque claro, daros cuenta que aquí abajo está la cripta, entonces hay que reforzarla bien. No sé si os habéis fijado, porque eso ya no lo estoy repitiendo, pero pensar que si yo os dije que el arte lombardo, o sea, los arquitos ciegos, las galerías de arco, o las fajas lombardas eran una decoración italiana, pero que pasaron a España, vale, que nosotros lo vimos en Cataluña, que pasan a Francia, bueno, pues también pasan a Alemania, y entonces mirar cómo lo que es la arquitectura alemana tiene los arcos y las fajas lombardas, ¿vale? ¿Lo veis? La galería del ábside que recorre esas galerías que hablábamos, los arquillos ciegos, bueno, todas esas características veis que también lo siguen teniendo, es una influencia italiana que también está representada en Alemania. Y luego, pues bueno, un poco para esa galería abierta exterior, que decíamos que no tiene ninguna función, pero que sí es una función decorativa. Bueno, pues en Spira, esta galería, esto de aquí, esta galería recorre toda la catedral. A ver, un momentín, mirar un momentín en un exterior. ¿Veis lo que os digo? Recorre toda la catedral. ¡Ojo! Lo que ilumina es esto, el interior. Estas galerías no iluminan, son decorativas. Por detrás hay un muro, ¿eh? Bueno, veis que todo está decorado con esa galería. ¿Veis todo, todo, todo? Vale. Es un poco para que veáis que lo que os decía de la influencia también lombarda. Y luego, al exterior, como estáis viendo, la decoración es mínima, son estas esculturas, pero bueno, no decoran como eso, el rosetón perdón, gótico, y le faltarían, se cree que había otras columnas aquí a los lados de la fachada. Lo que pasa es que como luego todo esto es una rehabilitación y una reconstrucción, pues luego se reconstruye diferente. La otra catedral imperial es la Catedral de Maguncia. Esta fue empezada a construir en el 975 por Willigis. De hecho, fue durante el reinado del emperador Otón II y se inauguró en el reinado de Enrique II. Vale, estos son los últimos otónidas. Willigis construyó una catedral que se quemó el día de su consagración, o sea, está muy bien esto. Entonces, pues claro, tuvieron que volverla a construir. Y entonces Bardo, que es el continuador de Willigis, es el que hizo la nueva catedral y fue comenzada en el 37, en el 1037. Vale. Esta es la catedral de Maguncia, igual la conocéis más como la catedral de Mainz, bueno, porque es así como se llama la ciudad, o la catedral de San Martín
de Mainz. Bueno, es un poco, se conoce de las distintas maneras. La Catedral de Maguncia tiene un problema, que es que tiene adosado a la catedral un montón de edificaciones y entonces pierde, todo esto como estáis viendo son casas, y entonces pierde un poco lo que es la vista, y todo está metido, aquí no hay una placita, un poco de descanso, no, está todo metido y se pierde un poco la vista de lo que sería. Pero aquí sí que tenemos la doble cabecera, el doble transepto, la cantidad de torres por todos los lados y el espacio tan amplio. Aquí sí que lo tenemos. Vale. Mirad lo que os decía las casas, es que se pierde un poco. También Espira, y lo mismo que Maguncia y Word, juegan un poco, que eso no lo he comentado, juegan un poco con los materiales, eso también lo hacían los italianos. ¿Qué significa? Pues mezclan piedra blanca con piedra roja, usan mucho la arenisca roja, porque es la piedra que tienen en la zona. También introducen ladrillo, entonces hacen un poco como de cromatismo en lo que es la construcción. A veces utilizan unos sillares un poco más blanquitos para dar un poquito de variedad en esa arenisca roja. Bueno, dependen un poco. Vale, mirad, una de las cabeceras. Este es el oriental, este es el presbiterio, digamos, el ábside de la iglesia, lo que sería la cabecera de la iglesia. Bueno, pues ahí tenéis que es muchísimo más sencillo que el de los pies, muchísimo más sencillo. O sea, aquí el emperador tiene tanto poder que su zona se la construye mucho más rica. Entonces, fijaros, aquí tenemos ese ábside con esa galería que decíamos, las fajas lombardas, vale. Y luego el transepto donde sube un cimborrio, ¿vale? Y dos torres circulares a los lados, por supuesto, con sus arcos y sus fajas lombardas y todo lo que, pues bueno, de lo que estábamos hablando. Bueno, mirar el ábside desde el otro lado. O sea, es muchísimo más complicado y muchísimo más decorado. ¿Veis lo que os decía del juego o sea, lo que es el cromatismo de la piedra para crear un poco de ese movimiento? Vale. En este caso tenemos un ábside de forma geométrica, no es un ábside semicircular, sino que es geométrico, y las torres son octogonales, o sea, tienen muchísimo más trabajo y tienen muchísima más decoración. Este es el ábside digamos, de lo que serían los pies de la iglesia. Y este ábside es más avanzado, ya es de época más avanzada y es del siglo XIII. El interior de la iglesia, mirad, esto es lo que queréis que veáis. ¿Veis la zona de la cabecera? ¿Veis el presbiterio normal? Se sube por unas escaleritas como en Italia. Vale, muchísimo más sencilla que el otro ábside. Este es el ábside de los pies. Y entonces, claro, ahora vemos la colocación y decimos, ay Dios mío, pero ¿para dónde para dónde tenemos que ir? Porque hay dos cabeceras. Bueno, pues que sepáis que eso es una característica alemana. Vale, mirad también los soportes, como son pilar con columna, pues también un poco eso. Y luego fijaros cómo es la elevación de las naves. Arco normal, un arco redondo de medio punto, luego un triforio ciego, o sea, una galería que no es galería, es un triforio ciego, aquí no puede entrar nadie. Eso es característico de Cluny, así era la iglesia de Cluny 3, ahora lo vamos a ver. Y luego, por último, lo que es la apertura normal de ventanas, lo que es el claristorio normal de eso, las ventanas. Vale, mirar una de los cimborrios, de los dos transeptos, uno de los cimborrios levantado sobre trompas, y bueno, para que veamos también los pisos de lo que sería el tambor del cimborrio. Y luego, bueno, pues aquí sí que tenemos un poquito de portada, pero compararla con las francesas o con las españolas. Vamos a ver. Aquí simplemente tenemos la representación, es la puerta del mercado, es una de las puertas laterales, es la puerta del mercado, que la manda a construir Willigis, y entonces, como veis, es un pantocrátor sujeto por dos ángeles. Ya está, no hay más. Luego también tenemos otra puerta románica, como veis, de lo más sencilla, que da pie a la capilla de San Gotardo, que es esta que tenéis aquí, que también es una capilla de estructura románica, que está en el noroeste de la iglesia. O sea que, bueno, como veis, decorativamente poco podemos hablar. Esta catedral de Maguncia tuvo también ahí un problemilla gordo. Bueno, tuvieron varias, lo que pasa que yo solamente os explico, digamos, el más característico, el más fuerte. En 1793, cuando los soldados del rey Federico Guillermo II de Prusia recuperan todo el territorio ocupado, solamente les queda la ciudad de Maguncia. Maguncia no pueden con ella porque está muy fortificada y la gente era muy brava y no los dejó entrar. Tenían todo recuperado menos Maguncia. Entonces, tras un largo asedio, destruyeron totalmente la ciudad. Al final, las tropas prusianas y del Sacro Imperio conquistan la ciudad en el 93. Lo que pasa que no les duró mucho
porque, bueno, durante el 93 al 95 sí que es verdad que los franceses fueron perseguidos y fueron eso, pero al final en el 95 volvieron los franceses a adquirir el poder de la ciudad de Maguncia. Pero bueno, entonces aquí tenéis a Federico Guillermo II de Prusia, para que veáis un poco, digamos, lo más negro que tuvo esta catedral fue en este momento. Y luego, esto es un paréntesis, un apuntillo. Mirad, en Maguncia es donde está, es la ciudad natal de Gutenberg. Entonces, al lado de la catedral hay un lugar donde está una especie de museíto, donde te dicen que ahí es donde vivía Gutenberg, que es ahí donde escribió, bueno, mejor dicho, donde imprimió la Biblia de Gutenberg. Y bueno, y otras muchas joyas. Entonces, mirad, ahí tenéis a Gutenberg con su imprenta y aquí tenéis la Biblia de Gutenberg. Entonces, bueno, solamente para que sepáis que aquí, al lado de la catedral, en Maguncia, en Mainz, está la ciudad de Gutenberg. Vale, la última iglesia alemana es la abadía de María Laach. Esta está un poquito más avanzada en tiempo, pero no la podía poner en el tardo románico ni en el románico pleno porque sí que se empieza a construir en el 1093. Entonces, pues bueno, un poco, bueno, complicado, pero es tan bonita que quería que la vierais también. Porque además aquí es donde más se ve lo del cromatismo, digamos, de la arquitectura. Esta fue, bueno, fue fundada por un priorato de la abadía de, bueno, Affligen, y luego el que lo hace, digamos, es el conde palatino Enrique II con su mujer Adelaida, y el abad que construye esta iglesia se llama Gilberto. Y dirigió la abadía hasta 1152, o sea, bueno, lo empezó más tarde, es que es más tarde, pero quería explicarla ya, por eso está en fecha, está un poquito fuera de su sitio, pero es que quería explicarla ya. En 1156 la iglesia fue consagrada ya por el obispo de Tréveris, y luego el siguiente abad, Fulberto, construye la torre, el ábside y demás. Bueno, hacia 1235 se terminó la parte oeste y en 1270 fueron añadidos los ventanales góticos y, por supuesto, se da como concluida. Vale, como veis, las torres es importante, tenemos 1, 2, 3, 4, más las dos torres, los dos cimborrios, o sea que tenemos 6 torres. Y luego, pues bueno, también lo que os decía de los dos ábsides, que también lo tenemos aquí. Las arcadas ciegas, ¿vale? Las arcadas, las decoraciones de fajas y arquillos lombardos, el cromatismo con los materiales, pues bueno, todas esas mismas características que ya hemos visto, pero que quería que siguiéramos viendo aquí en la abadía. Mirad lo que os decía de los dos ábsides. En este caso es más desarrollado el ábside de la cabecera con su crucero y aquí tenemos el otro ábside con un semicrucero porque encima además tiene una especie de pórtico a modo de patio, a modo de Galilea, añadido en los pies de la iglesia. Pero veis las torres y veis bueno, las otras torres aquí y es un poco para que lo veamos. Mirad el ábside al fondo, esta es la cabecera de la iglesia, y mirar los arcos y encima simplemente las ventanas. No tenemos ni triforio, ni tribuna, ni nada. María, bueno, aquí tenéis el ábside que además se decoró con mosaicos bizantinos, pero son posteriores, los mosaicos bizantinos son posteriores a la construcción de la iglesia. Esta es la cripta. Mirad también cómo juegan con el colorido, un poco, aunque esté reconstruida, pero para darnos la idea de su importancia. Mirad cómo los capiteles no se les da ninguna importancia y no tenemos decoración. Y luego que son simplemente cubos, pero sí que juegan mucho con la pintura. Y luego el portal de la entrada, porque esto os decía que tiene un pórtico. María Lax tiene un pórtico. Entonces, la puerta de entrada al pórtico, no la puerta de entrada a la catedral, la puerta de entrada al pórtico es lo que estáis viendo aquí. No tiene tímpano, no tiene nada, tiene unas arquivoltas simplemente con motivos vegetales, un capitel corrido también con motivos vegetales, pero vamos, que no es como las otras eso. Lo que sí que es curioso es que en el centro del pórtico, en el centro, lo que sería como la entrada, esa fuente, que siempre es un símbolo de purificación y demás, está sujeta con leones. Entonces se piensa que sea una influencia también de la fuente de los leones de la Alhambra. Igual que la influencia que hay en la forma de ver ese bicromismo que hemos visto en las dovelas. Las dovelas son los arcos, las piedras de los arcos de la cripta. Habéis visto que una era negrita, otra blanca, negrita, blanca. Bueno, o sea que eso, junto con lo de la fuente de los leones, hace pensar que hubo una mano aquí con, pues bueno, con influencia musulmana en María Laach. Bueno, bueno, lo mismo le pasa, decae en los siglos XIV y XV, fue secularizada en el 802, la adquiere la Compañía de Jesús en el 1873, pero luego en el 1892 se tuvieron que ir, luego sufre muchísimos problemas estructurales, se restaura
aunque luego se restauró en el 30, se restauró en el 55, hay un incendio y vamos, la iglesia está en bastantes malas condiciones después de que se van los jesuitas en el 92 y hay que esperar a 1930 cuando ya la restauran. Porque aunque entran los benedictinos en el 92, la restauración fuerte se hizo luego ya en el 30, sobre todo en la iglesia, porque los benedictinos se basaron más en reconstruir la abadía. Luego ya también, de hecho, la abadía y la iglesia la reinauguró el cáncer Guillermo II, pero bueno. Y luego los edificios e instalaciones fueron usados por el régimen nazi entre el 33 y el 45. Son unos de los cuarteles o de los lugares que fue usado María Lach durante el régimen nazi, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Vale, dejarme un momentín que tengo que quitar, bueno, primero voy a quitaros el puntero y tengo que quitar la presentación, ¿vale? Porque tenemos que irnos a la otra, al románico pleno. Bueno, vuelvo a ponerlo en grande. Ahí estamos. Vale, fenomenal. Continuamos. Hemos acabado lo que serían, yo os comenté que íbamos a dividir el curso en tres partes. Primer románico, románico pleno y tardorrománico. Vale, casi todo el grupo importante de iglesias son del primer románico o del románico pleno. En el tardorrománico hay muy pocos ejemplos. Vamos a ver, de hecho, 6 ejemplos, no vamos a ver más, de todos los países. Entonces, lo que quiero decir, casi todo lo fuerte está en primer románico y románico pleno. Esta división la hago para que sea un poco fácil distinguir un poco los países y las ciudades. Pero vuelvo a repetiros, como habéis visto, no hay una sola iglesia que se haya empezado a construir en el primer románico y se haya terminado en el primer románico. Imposible. ¿Cómo lo he dividido? Bueno, pues las iglesias según su momento de construcción. Las que he metido en primer románicos porque empiezan a construirse en el siglo IX, en el siglo X, o sea, en el año 1000, más o menos, y ahora en el románico pleno vamos a empezar con el siglo, bueno, XII, finales del XI, principios del XII. Entonces, solamente por el momento de construcción, porque estas iglesias, como veis, se siguen construyendo incluso en el siglo XVIII. Entonces, es la teoría que yo he cogido para poder distinguiros el primer románico del románico pleno. Entonces, ahora sí que es verdad que en el románico pleno tenemos las iglesias más conocidas o quizás más famosas, porque son un poco las más llamativas, las más características, porque se empezaron a construir un poquito después. Vale, vamos a empezar otra vez como el otro día. Vamos a ver Francia, vamos a ver Italia, bueno, vamos a ver luego Aquitania, que ahí tenemos ahí una serie de iglesias importantes, luego vamos a ver Italia, y de ahí ya nos pasaremos al tardorrománico. Vamos a empezar con Francia. Vamos a ver. Y para empezar con Francia tenemos que recurrir de nuevo a Cluny. ¿Por qué? Porque es la base. De Cluny copian todas. Entonces, si no recordamos Cluny, no podemos entender el románico pleno francés. Vamos a ver. Ya explicamos en el primer románico Cluny 1, Cluny 2. Explicamos el porqué de construirse Cluny, la reforma benedictina, las herejías, no sé qué, todo eso que estuvimos explicando. Vale. Ahora saltamos al 1080. Ya estamos en el 1080, a finales del siglo XI. Y ahí se construye Cluny 3. Mirad. Ay, que no tengo puesto el puntero. Vamos a ponerle para que... Le he quitado para cambiar de PowerPoint. Vale, estamos aquí. ¿Os acordáis de toda la abadía de Cluny? ¿Os acordáis de Cluny 2? Una iglesia pequeñita, una iglesia que se queda pequeño. Fijaros cómo lo llamaron, bueno, cómo lo describían la necesidad de construir una nueva iglesia. ¿Qué hace Hugo, el abad Hugo, que ya hablamos de él también cuando hablamos de Cluny? Es en la época de éxito total y de fama total de Cluny, de expansión total. Bueno, pues estamos con el abad Hugo, y él es el que construye este Cluny 3. Y mirad lo que decían las fuentes, que por qué se construye el nuevo Cluny y se deja esta iglesia, comparar una con la otra, ¿eh? Porque no es que se haga un poquito más grande, no, es que son 8 veces más el Cluny 2, vale. Mirad cómo llamaban a Cluny 2, granero, estrecho y vetusto. Por eso vieron la necesidad de construir una nueva iglesia. ¿Os acordáis que os dije que Cluny se convierte en el centro absoluto de todas las abadías?
va muchísima gente allí, tienen muchísima gente allí con ellos trabajando, los mismos monjes son muchísimos, por eso hay la necesidad de construir una abadía muchísimo más grande. Y encima además es, como os decía, es el momento de sumo éxito y de no sé qué, y los mismos monjes quieren construir un edificio que sea equiparable, digamos, a la casa de Dios, o sea, que sea lo más grande y lo más importante que se haya construido nunca dedicado a Dios. Y eso es el interés, lo mismo que pasa luego con el Vaticano después, en el siglo XVI, pues es eso, o sea, ese interés por construir esa gran construcción monumental, tanto simbólica, iconográficamente simbólica, como arquitectónicamente. Bueno, en el 88 se coloca la primera piedra, en el 95 Urbano consagra, bueno, el altar, la verdad, y poco más, pero bueno, mirar los dibujos. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que os comenté que no queda absolutamente nada? Queda una gotita, como si cortamos esta iglesia por aquí. ¿Veis la torre del reloj? Un poquito del transepto y otra de las torres. Esto es lo que queda de Cluny, este trocito de un lateral del transepto. Y aún así, cuando lo ves ahí, dices, madre mía, qué grande. Pues imaginaros cómo era todo el conjunto de Cluny, ¿eh? No queda más, por eso solamente os puedo poner dibujos o maquetas. La torre, perdón, la nave se remata en 1130 y luego se retoma la construcción. En el siglo XIII, el Nartes, o sea, lo que son los pies de la iglesia se hace en el siglo XIII, en 1220, bueno, o sea, y por eso también era gótico. Esto ya, la última parte de Cluny ya era gótico. El caso es que, bueno, será durante 3 siglos pues bueno, la iglesia románica más grande del mundo. Luego, como digo, después de la Revolución Francesa, cuando la destruyen totalmente, pasa a ser la Catedral de Espira, pero ante ese momento era Cluny. Y luego, por supuesto, la iglesia románica, la catedral románica, porque luego ya sabéis que la basílica más grande del mundo es San Pedro, pero eso es en el siglo XVI, entonces por eso es por lo que estamos hablando de románico. Mirar la planta. La planta tiene forma de cruz, ¿vale? Fenomenal. Un transepto, cabecera con deambulatorio, capillas absidiales para poder deambular, continuación de las naves laterales. En este caso tenemos una nave añadida más, o sea que es una catedral de 5 naves, la central más grande que las laterales, pero de 5 naves, a las que han añadido otro transepto. Otro transepto con sus propias capillas añadidas, igual que el transepto de aquí, que esto rojito que estáis viendo son capillas, absidiolos o capillas añadidas. Vale, la nave, bueno, la nave era enorme, la nave también es larguísima, muy importante. Bueno, aquí os puedo decir, tiene 5 capillas, aquí 10 capillas en los transeptos, 6 campanarios, y luego acordaros de la Galilea, ¿vale? Que solamente la había en Cluny. Acordaros que era ese pórtico, ese nártex, ese, como lo queramos llamar, atrio mucho más grande, y en este caso continúan las 3 naves de eso. Y luego termina con 2 torres, que eran 2 torres campanario muy grandes. Bueno, esto acordaros que era Cluny 2, esto es lo que estudiamos como Cluny 2, y ahora mirar el tamaño de Cluny 3. Vale, dibujos, no os puedo enseñar más. Mirad lo que era la cabecera, lo que era la imagen, con todas esas torres, con todos esos absidiolos que os he dicho, todo eso, porque claro, los absidiolos luego se añaden los de los transeptos. Estas sean las torres de los pies de la entrada de Cluny, y luego el interior de Cluny, con sus bóveda de cañón, arcos fajones, bóvedas de arista a los lados y luego arcos apuntados para separar las naves. Aquí había un triforio, pero era ciego, o sea, veíamos las columnitas, pero estaba tapiado, digamos. Y luego, por último, las ventanas, el tercer cuerpo de ventanas. Vale. Toda la campaña, esto es un poco para que sepáis, más que nada como anécdota patriótica. Mirad, toda la campaña de construcción de Cluny es curioso, pero la pagamos España. La pagó el rey español. Lo digo para que lo sepamos también. Bueno, primero la pagó Fernando y luego la pagó su hijo Alfonso, Alfonso VI. Entonces ellos dieron una cantidad que donaban directamente a Cluny, pues era, bueno, ahí lo tenéis, 1000 áureos de oro. Y luego la cantidad la dobló Alfonso VI. Entonces, es la anualidad más fuerte que recibía el monasterio de Cluny, la orden benedictina, por parte de un rey. Nunca
fue superada. Y entonces durante todo el tiempo que estuvo pagando España, se construyó Cluny III y era el momento de auge máximo que vivía Cluny. En el momento que empezó la crisis financiera aquí, digamos, en España, y entonces dejan de mandar dinero a Cluny, entonces empezó la decadencia absoluta de Cluny. Acordaros con Beda el Venerable que ya no había manera de mantener pues, lo que estaba pasando con Cluny. ¿Qué ganaba el rey con esto también? Bueno, pues fue conocido y fue catalogado como el rey más poderoso de toda la cristiandad, porque claro, era el que estaba pagando Cluny, y Cluny es el que luego le lleva, propaga por todos los monasterios la importancia del rey Fernando y del rey Alfonso. Entonces España se consideró pues como uno, se puso digamos en la boca de todos. Entonces, bueno, se piensa que el dinero que daba Fernando y que daba Alfonso eran todo de dinero musulmán, o sea, de todo lo que le daban los gobiernos musulmanes, digamos, era con lo que el rey, en lugar de quedárselo, se lo daba directamente a la iglesia, se lo daba, en este caso, a Cluny como símbolo de esa nueva iglesia. Aquí tenéis a Fernando I en una miniatura. Y luego mirad lo que queda, lo que os decía. Queda este trocito del transepto que os señalaba antes y luego restos de muro, pero bueno, nada, no queda nada porque esto no lo tienen ni nada. Entonces, bueno, esto es lo que queda. Y esta es la foto, veis otra vez lo que es la torre del transepto y lo poco que queda, porque esto todo es construcción posterior. Vale, de ahí nos vamos a otra iglesia. Es un priorato de Cluny, o sea, una iglesia que procede o que tiene que, digamos, ser, que es parte de Cluny, ¿vale? Que se llama Charité-sur-Loire. Es una iglesia muy grande, muy importante, mirad, para que lo veáis, y era uno de los prioratos más importantes de Cluny. De hecho, la llamaban la hija mayor de Cluny. O sea, que es un poco para que veáis esa importancia de la iglesia. Daros cuenta que Cluny, ya os dije que tiene un montón de iglesias bajo su autoridad. Un montón de iglesias importantes y luego monasterios dependientes de esas otras iglesias que por tanto también pertenecen a Cluny. O sea que bueno, es un poco para que veamos. Su primera construcción de esta de la Charité seguía la estructura de Cluny II, pero en 1120 se tira y se rehace siguiendo el modelo de Cluny III, también porque se había quedado pequeña. Hacen un presbiterio muy amplio, mayor altura, con el deambulatorio, las 5 capillas absidiales. Esto es lo que nos mata un poco, pero bueno, veis un poco la cabecera muy grande, las capillas absidiales, los absidiolos, el crucero, el cimborrio del transepto. Bueno, eso lo vemos. Fijaros en el interior, porque esto ya se, como es más, un poquito más adaptado, añadido en el tiempo, mirar cómo hacen también una especie de, en el deambulatorio, ¿veis esto es el presbiterio, ¿veis el deambulatorio por detrás? Vale, bueno, pues entonces fijaros, porque también hacen un falso triforio aquí, ¿veis un falso triforio? ¿Veis los arcos? Vale, luego un cuerpo de ventanas y la cúpula, vale, muy bien, del ábside. Ahora mirar la división de las naves. Tenemos los arcos laterales, que por cierto son quebrados, quebrados se les llama o dobles. Como veis tienen como un escaloncito, bueno, ahí tenéis ese nuevo nombre. Luego la parte de arriba, si os fijáis, es un triforio ciego, o sea, ni siquiera tiene los arcos, aunque sea ciego, es que es un trozo de muro ciego. Y luego por último ya tenemos el cuerpo de ventanas. Luego todo cae en pilastras y esas pilastras se añaden al pilar central en el que también se añaden semicolumnas. Bueno, esto es lo que ya tenemos muchas veces, pero bueno, para explicar un poco. Las bóvedas también se cubren con cañón y con arista. ¿Qué es lo que tiene la iglesia de Charité? Bueno, pues la iglesia de Charité lo que tiene son unos tímpanos otra vez muy bonitos. Y volvemos otra vez a Francia para estudiar otra vez escultura. Y entonces, muy parecida a España, entonces volvemos otra vez a estudiar esa escultura. Esta es la del transepto sur. Esta puerta es la del transepto sur. Y fijaros porque es muy curiosa, por eso también la he traído. Porque está representada la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Vamos a ver, este tema no era común que se representara, no está, y de hecho no lo encontramos en muchos sitios. Es la aparición de Jesús, aquí le tenéis, esto es lo mismo, pero lo he agrandado yo un poco para que lo veamos. Y a los dos lados tenemos a Moisés y a Elías, que fueron los que le acompañaron en esa transfiguración, junto con los apóstoles, que también fueron testigos de la transfiguración de la gloria de Dios.
Entonces, bueno, es un poco para que veáis que era un tema que no era nada característico, porque, por una razón también, porque Cristo no es el único protagonista. Quiero decir, estaba acompañado de Moisés y de Elías. ¿Y cómo lo solucionan? Bueno, pues metiendo a Cristo en una mandorla, como si fuera un pantocrátor. Mirar que está bendiciendo, mirar que tiene el libro, exactamente igual que el pantocrátor. Y no es un Cristo resucitado, no, es un Cristo en gloria. Claro, también es parecido, pero no es lo mismo. Y para diferenciar la escena le convierten casi en un pantocrátor. Pero bueno, es una transfiguración y aquí tenemos a los otros dos. Pedro el Venerable introdujo después, al final, la fiesta de la transfiguración dentro de la liturgia cluniacense. O sea, para los monjes cluniacenses el tema de la transfiguración era importante. Por eso es por lo que se decora y se utiliza este ejemplo. Mirad, seguimos en la parte de abajo. Y la parte de abajo ya es a modo de dintel, porque realmente es bueno, es que ahora la tienen tapiada y demás, pero bueno, a modo de dintel pues una puertecita muy pequeña. Está representado debajo esta escena. Mirad, que es que la tengo aquí un poquito más grande. Está representada los tres reyes magos ofreciéndole a la Virgen y al Niño Jesús sus regalos y San José detrás. Y detrás, o sea, al lado, perdón, está representada la presentación del niño en el templo. Fijaros, porque aquí la Virgen está presentando al niño y no era así. La Virgen no puede presentar al niño, el que presenta al niño es San José. Para empezar, la Virgen tiene que ser purificada después del parto en el templo. Y luego además es el hombre el que presenta al niño. Pero bueno, aquí admiten como que es la Virgen la que presenta. O sea, iconográficamente esto no está bien. Otra puerta, esta en la fachada occidental, está muy deteriorada, pero sí que podemos ver algo. Y es la Asunción de la Virgen. Y es otro tema que tampoco suele estar muy representado. Por eso esta iglesia es muy curiosa, igual que por dentro es una más y eso, pero yo quería traerosla, la de la Charité, para que vierais toda la decoración escultórica tan rara, iconográficamente hablando, claro, que tenemos. Entonces, fijaros cómo es la Asunción, que también la meten en una mandorla Los Ángeles y la están subiendo al cielo. Mirar cómo intentan hacer árboles aquí, como queriendo decir que ya están elevándose, que ya están volando. Mirar los pies, como si los ángeles estuvieran ya volando, o sea, están llevando a la Virgen al cielo. Y vuelvo a decir, no es un tema común, no se hacía casi nunca. Y luego aquí está representada, perdón, ay Jesús, escenas de la vida de la Virgen. Por un lado, la anunciación, la visitación a su prima Santa Isabel, el nacimiento del niño Jesús, que no me digáis que no es chulo, San José, la Virgen agotada, acostada, que esto solamente aparece en los apócrifos. O sea, aquí el jefe del tema iconográfico que hizo todo este programa iconográfico era muy original, muy diferente y muy conocedor de los apócrifos. Bueno, la Virgen acostada, y fijaros, el niño en la cunita con la mula y el buey, que la mula y el buey sabéis que es de los apócrifos. No aparecen la mula y el buey en los evangelios canónicos. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado tanto, pero vosotros fijaros en Navidad cuando lean el evangelio, que no aparecen la mula y el buey. Son de evangelios apócrifos, igual como que la Virgen descansa después del parto. Bueno, y luego por último estaría representado el ángel llamando a los pastores, mirad las ovejitas. O sea, además es un relieve bastante alto y eso, pero es muy curioso porque iconográficamente rompe mucho lo que estamos acostumbrados a ver. Mirar de cerca, es que es genial, mirar cómo hacen la cuna, cómo hacen la cama de la Virgen, cómo, bueno, a San José y a todos, o sea, cómo hacen las ovejitas, eso es un poco curioso. Por eso es por lo que también he traído esta iglesia. Esta iglesia la consagran en 1107, luego en el siglo XIII hay un conflicto entre la Casa Madre y el Priorato y va a haber también por los problemas financieros que van a empezar a explotar en Cluny. Vamos a ver, o sea, todo está relacionado. Luego vienen las guerras de religiones de los siglos XIV y XVI, estamos otra vez con los hugonotes y los católicos. Luego viene un fuego, un incendio que tuvo en 1559 y luego, por supuesto, la Revolución Francesa, que asola el monasterio, vamos. Y luego la iglesia se convierte en una iglesia parroquial, los edificios del monasterio se venden, la parte de la iglesia también, y va a haber una fábrica de cerámica, una fábrica de zapatos, un comerciante de vino, vamos a ver, o sea que se destruyó mucho. También es cierto que hizo que no se perdiera como Cluny, vaya, por lo menos a eso. Y luego fijaros una cosa muy curiosa, hasta dónde llega el tema. Próspero de Mérimée salvó el edificio,
porque querían derruirle para pasar una catedral que iba de Nevers a París. Entonces, fijaros, tenía que pasar por narices partiendo la iglesia por la mitad. Y entonces, Próspero de Mérimée hizo que pasara la carretera un poco más alejada de la catedral, pero si no, iba por medio. O sea que también tiene ahí su cosilla Mérimée. Vale, de ahí nos vamos al Sacré-Cœur, pero este no es el de París, sino el de Paray-le-Monial. Es una basílica también muy bonita, más pequeña, pero bueno, también es un priorato cluniacense que se fundó en el siglo X y su consagración está dedicada a San Salvador, a la Virgen María y a San Juan Bautista. Entonces, pues bueno, es un poco para que veamos esta idea. Mirarlo, lo digo porque os acabo de decir que es un Sagrado Corazón. Bueno, pues ahora vamos a explicar, luego os explico por qué le cambian el nombre. Pero es una iglesia dedicada en este momento a San Salvador, San Juan Bautista y a la Virgen. Bueno, sí que es verdad que es una copia de Cluny, exactamente igual que la otra que hemos visto, pero más pequeñita, claro. En lugar de 5 naves tiene 5 y más. Mirad cómo todavía queda policromía, ¿eh? Queda decoración de policromía. Vale, en lugar de 2 cruceros como Cluny solo tiene 2, perdón, solo tiene 1, o sea que bueno, es más pequeña, es Cluny, pero en pequeñita. Estos prioratos son muy importantes para poder entender cómo era Cluny, al tenerla desaparecida, gracias a todas estas iglesias que sabíamos que eran totalmente dependientes de Cluny, pensamos que arquitectónicamente eran dependientes también de Cluny y que serían iguales. Y por eso es por lo que se estudia la arquitectura románica de Cluny y de Francia gracias a estas iglesias de prioratos añadidos a Cluny. La cabecera es un ábside con 3 capillas absidiales, un deambulatorio, y luego el cuerpo solo tiene de la nave, solamente son 3 naves, y siguen el alzado de Cluny, o sea, arcos, en este caso ya apuntados, dobles quebrados apuntados, y luego un triforio ciego y las ventanas. Vale. Y luego la cúpula del crucero bueno, la cúpula del crucero yo creo que se ve, bueno, se ve un poquito aquí, sí que se ve. Y se corona sobre trompas, ¿veis las trompas? Y se corona al exterior pues con una torre octogonal también muy bonita, la hemos visto aquí. Aquí la estáis viendo. Vale. Bueno, el ábside está pintado también y simboliza pues un poco también todo lo que habíamos hablado de ese rey de la creación, de ese Cristo vencedor, del Cristo glorioso y demás. ¿Veis el triforio ciego? Qué bien se ve, por eso también he puesto esta foto. ¿Veis el triforio ciego? Los arcos dobles apuntados, triforio ciego y luego ventanas, ¿vale? O sea que es un poco para que veáis eso. Y ahora el cambio de nombre. A ver, vamos a ver. Bueno, sabéis que el corazón de Jesús, bueno, es un dogma, digamos, que ha empezado más tarde. De hecho, es de 1675, lo que pasa que el dogma llegará en el siglo XIX, le consideran dogma en el siglo XIX, pero todo viene por unas visiones que tuvo una señora, una monja, que se llamaba Margarita María Alacoque. Ella no hacía más que ver visiones en las que se le aparecía a Dios con un corazón sangrante, con un corazón como si digamos, le sacara del pecho y mostrara el dolor que había padecido y el dolor que le producía la humanidad. Entonces, por eso esa corona de espinas, bueno, pues ella sí, ya desde ese momento empezó a hablar sobre ese tema y a partir de ese momento, digamos, el Sagrado Corazón de Jesús empezó a tener muchísima influencia, luego vino el Sagrado Corazón de María y demás, bueno, tuvo muchísima influencia religiosa, pero digamos, hasta el siglo XIX no fue oficializado, digamos, por la Iglesia, pero ya tenía desde esos 2 siglos anteriores muchísima influencia. Entonces, de hecho, fijaros, el famoso Sacré-Cœur de París se construye, nada más oficializarse el Sagrado Corazón de Jesús, se construye esta iglesia en 1875. O sea que, bueno, es un poco para que veamos esa devoción tan importante. Bueno, por eso cambian el nombre de la iglesia dedicada a San Salvador, a la Virgen y a San Juan Bautista, se va a empezar a llamar el Sagrado Corazón de Paray-le-Monial. Entonces, un poco para que veáis el cambio. Eso. Y de hecho, este pintura, para que podamos ver a Margarita María Alacoque, que está en Austria. Esto es para que veamos esa imagen de esas visiones del Sagrado Corazón. Vale. De ahí nos vamos ya a las 2 grandes iglesias francesas que vamos a estudiar en el periodo del románico pleno. Por un lado es Autun, San Lázaro de Autun,
Todo el mundo lo llama autumn. Yo os lo digo de las dos maneras y es un poco la forma francesa, la forma que se ha españolizado, porque como es una iglesia muy famosa, mucha gente la llama San Lázaro de Autun o de Otín. Bueno, da igual. Es un poco para que veáis eso. San Lázaro de Otín y la otra gran iglesia es la Magdalena de Becelé o Becelay. Entonces, bueno, es un poco para que veáis las dos iglesias fuertes que vamos a estudiar. Vamos a ver. La primera, San Lázaro, se concibe ya en 1120. O sea, mirar cómo ya estamos ya avanzando, ya estamos ahí en ese siglo XII. Por eso ya es un románico pleno. Mirar la imagen un poco aérea para que lo veamos. Esto ya, por supuesto, la planta de peregrinación ya estaba totalmente estudiada. Ya hemos visto nosotros en el primer románico un montón de plantas de peregrinación. Pero sí que es verdad que aquí no tiene girola. Y extraña muchísimo que no tenga girola el ábside, pero se piensa que era porque los mismos canónigos lo quisieron así. Y lo hicieron así para que no se perdiera, porque los restos de San Lázaro estaban, digamos, debajo, y entonces para que la gente que fuera a la catedral de peregrinación tuviera que ver sí o sí y rezar sí o sí entre los restos. Y por tanto no tuvieran un deambulatorio por detrás del altar por dónde pasar y no rezar a los restos de San Lázaro. Por eso es la explicación que se da de por qué no se hizo en esta iglesia un deambulatorio, porque es extraño, porque es una iglesia de peregrinación, ya se conocía digamos, la teoría de las iglesias de peregrinación y es extraño, además lo vemos como raro, el ábside se queda como pequeño y es por eso, se piensa que es por eso, para que la gente, pues bueno, no saltara las reliquias de San Lázaro. El caso es que fijaros una cosa, mirar la planta no puede ser más sencilla, como las primeras plantas y luego como lo que hemos visto en Italia, unas plantas de basílica paleocristiana muy sencillas, aunque aquí sí que tenemos el crucero marcado en planta y en Italia no, pero es un poco para que veamos que es una iglesia muy sencilla comparado con todo lo que acabamos de ver en Alemania, Inglaterra, o sea que sí que es verdad que aquí retroceden un poquito. Son 3 naves con un ábside sencillo, las naves laterales terminan en un absidiolo, como lo habíamos visto en Italia y como eran las basílicas paleocristianas. Aquí sí que tenemos un transepto marcado en planta y luego, eso sí, lo que tenemos es un pórtico muy desarrollado a los pies. Pórtico, Nartes, Galilea, bueno, son los diferentes nombres que lo podemos ir llamando. Y luego, por supuesto, con torres también. Mirar el interior de San Lázaro. Bueno, pues el esquema es el de Cluny, otra vez. Mirad, bueno, aquí los arcos están ya más apuntados porque ya estamos en el siglo XII. Lo mismo que la bóveda es de cañón, pero apuntada. Y luego sujeta con arcos fajones apuntados. Mirad, aquí se ve muy bien, ¿veis? O sea, estamos ya en el siglo XII. Pero como os decía, el alzado, arcos apuntados, triforio ciego y ventanas o claristorio. Al fondo veis que no hay deambulatorio, sino que simplemente es el altar. Y luego, estas ventanas de aquí arriba, esto se abrió en época gótica, ¿vale? O sea, es posterior, digamos, es posterior a la construcción que nosotros estamos estudiando. Por eso se ve diferente también el ábside. Vale, mirar también, porque otra de las características de San Lázaro son las pilastras por las que caen los arcos o donde cae todo, pero las pilastras que están estriadas, o sea, que tienen un poco de decoración. Y luego San Lázaro lo que tiene una riqueza absoluta, que es lo que vamos a estudiar nosotros, es en lo que es la fachada, lo que es la escultura del tímpano y los capiteles. Los capiteles de San Lázaro son tremendos, o sea, es una riqueza absoluta, una iconografía impresionante. Entonces, bueno, aquí también para que veáis esos capiteles, que por supuesto no vamos a estudiar todos, claro, pero sí que vamos a hacer una muestra. Entonces, pues bueno, para que sepáis de dónde proceden. Bueno, ya os he dicho cómo es la nave, el crucero, aquí le veis sobre las trompas, veis que están aquí las trompas, ¿vale? Y luego la cabecera, como os decía, que fue reconstruida en el siglo en el siglo XV. Las vidrieras son del 19 y del 20, o sea, todo lo que estáis viendo es actual, lo que es el cristal es actual. Vale, mirar porque lo que es muy curioso es, por supuesto, la escultura, pero sobre todo mirar cómo está construido. ¿Os acordáis de la planta que os he dicho que es un pórtico como de 2 tramos? Bueno, pues está abierto y tenemos protegiendo, digamos, ese pórtico con esas 2 torres, fachada en H, todo lo que queramos, pero está protegiendo un pórtico impresionante, que es el que vamos a ver ahora. Aparte de que es de calidad maravillosa, es que encima tenemos a su autor, es Gislebertus. O sea, es uno de los artistas más importantes del románico francés.
Se piensa que fue el que talló, el que hizo toda la decoración escultórica de Cluny III. Y después de Cluny III se fue aquí a San Lázaro a continuar su trabajo. Con lo cual, eso, que es, para nosotros, ¿qué importa? Pues que las mismas técnicas escultóricas que vemos en San Lázaro era como estaba decorado Cluny III. Eso significa que los capiteles de Cluny III estaban historiados, que la fachada tenía la decoración escultórica como Cluny III, o sea, bueno, como no lo conservamos, pues nos basamos para poder estudiar y reconstruir un poco mentalmente lo que sería la escultura de Cluny III, nos basamos aquí en San Lázaro. Por eso es tan importante. Hace esta fachada, hace todos los capiteles y también se sabe que decoró otra fachada de la que solo queda una zona, un trocito del dintel de esa fachada, que no se conserva más, que es un relieve dedicado a Eva. Y entonces ahora lo vemos, claro, fuera de su sitio, porque lo tienen, solamente ha quedado este trozo, pero se piensa que era parte de un dintel de otra fachada de aquí de San Lázaro. Y es lo que se llama la Eva de Otín, bueno, la Eva de Autun, ¿vale? Se ha hecho conocido este trocito, ahora mismo está en un museo, pero que se ha hecho conocido precisamente por lo raro que es. Sí, sería la representación del pecado original. ¿Veis la serpiente? ¿Veis el árbol? ¿Veis la manzana? Vale, Eva la coge y mirar cómo ya se tapa su desnudez con la hoja, esta súper hoja de parra. Vale, mirar la forma tan rara que tiene, porque está tumbada, vamos a ver. Y luego es muy clara la forma de representar el desnudo, entonces también por eso también tuvo su cosa, este relieve. El caso es que no se sabe muy bien qué forma tendría este pecado original para que a Eva nos la pongan así, nos la pongan tumbada. Y por eso también es por lo que es famosa, porque es muy insólito, tanto la representación del desnudo como la posición de ella, mirar los ojos, o sea, mirar ya un poco el realismo que se ve en la obra. Pero nos vamos ya a su fachada más famosa. Es el juicio final, otra vez del Apocalipsis de San Juan. Aquí, y lo característico de este artista es lo que estiliza las figuras. O sea, tenemos un greco románico, ¿vale? Para buscar el misticismo, para buscar lo que es más el mensaje religioso, estira, alarga las figuras. Y luego, además de eso, hace mucha perspectiva jerárquica. ¿Qué significa eso? Pues que el personaje importante muy grande. Según vamos perdiendo importancia, nos vamos haciendo chiquititos y nos vamos poniendo más lejos y el relieve se va haciendo más pequeño. Eso es una perspectiva jerárquica. ¿Pero por qué? Porque lo importante es transmitir el mensaje. Y él pensaba que alargando las figuras santas era como que les daba más importancia, les daba más misticismo, más religiosidad. Bueno, nos acercamos al centro. Iconográficamente, nada, Pantocrátor, Cristo juez con unos ángeles sujetándole la mandorla. Vale, ya está, o sea, eso. ¿Veis lo alargada que son las figuras? ¿Veis? Es como si los hubiéramos estirado, como si los hubiéramos cogido los pies y la cabeza y hubiéramos estirado así para los lados. Y así nos hacen esto. Luego esto, perdonad, pero si lo acercaba se pincelaba. Pero bueno, simplemente es para que veáis que debajo hay una serie, estos son los pies del Cristo, ¿vale? Bueno, pues debajo está a un lado representados todos, digamos, los cuerpos que salen de las tumbas para ir hacia pues bueno, hacia el juicio final. Pero todos los de un lado son los que van a ir al cielo y sin embargo los del otro lado son los que van a ir al infierno. Entonces a los pecadores, ¿veis? Estos están todo mucho más en fila, todo mucho más esto. Sin embargo, estos están desnudos, están mucho más mezclados entre ellos, con distintas posturas. Pues bueno, es para representar a los pecadores de la diferencia de los justos. Y luego hay unas inscripciones aquí arriba, nos está contando esto que os estoy diciendo yo. Y en el medio justo del dintel lo que hay es un ángel, el psicopompo, San Miguel, que se lleva las almas al cielo o que no, o el psicopompo que tira las almas al infierno. Entonces, bueno, esto lo he acercado para que eso, pero siento que la imagen no es muy allá. Sin embargo, un trocito sí que podéis apreciarlo. ¿Veis el psicopompo? ¿Veis a San Miguel en el centro? Y luego veis cómo unos van vestidos. Estos, ojo, cuidado, esto es a la derecha del ángel, ¿verdad? Vale, ¿y por qué estos dos van desnudos? Si os he dicho que los que suben al cielo, mirad cómo miran todos para arriba, porque van a subir al cielo. Van vestidos, mira, aquí peregrinos con la concha. ¿Y estos dos por qué no? Pues por muy razón muy sencilla, porque son Adán y Eva.
y ya no nos quitan su desnudez, aunque disimulan con las manos, ¿eh? Pero ya no se tapan con la hoja de parra. ¿Por qué? Porque Dios les ha perdonado con su muerte y suben al cielo. Entonces, por esos dos están desnudos, pero los demás son todos vestidos. Y sin embargo, a partir de este lado, todos son desnudos, todos están desnudos porque van al infierno. Y mirad cómo representan las tumbas, cómo salen de sus tumbas, cómo están todavía algunos metidillo, cómo van saliendo de sus tumbas hacia el cielo. Entonces, fijaros, porque el ángel con la espada, exactamente igual que en el pecado original, cómo condena, digamos, a los pecadores. Aquí es donde está firmada la obra. Aquí tenéis His Levertus hoc fecit. O sea, His Levertus lo hizo. Entonces ahí es donde firma la obra, donde está firmada la obra. Esto ya lo estuvimos hablando de ese anonimato, entre paréntesis, que hemos hablado del románico. Luego, veis, esto es lo que os acabo de explicar un poco, y estos serían los dos laterales, aquí en el centro, donde tengo, digamos, las letras, donde está el pantocrátor, ¿vale? ¿Qué hay a los dos lados? Bueno, pues esas tumbas ya han subido al cielo, ¿o no? Bueno, estos no. Y entonces, ¿qué tenemos representado? Pues en un lado el cielo y en el otro lado el infierno. Y entonces, es un poco para que veáis, ¿veis lo alargadas que son las figuras? ¿Veis todo y lo diferente que es la escultura con lo anterior? Para empezar, aquí está todo un poco abigarrado, que sí, pero no es tan agobiante como lo que habíamos visto en el primer románico. Ya se va, digamos, aclarando un poco más la escena. Se le da más importancia a los personajes, menos al fondo y tal, para que veamos bien el mensaje, pero ya hay movimiento, hay expresión, entonces, o sea, estamos en un protogótico, estamos avanzando al gótico. Aquí el orden y esto, y aquí el caos. Veis al infierno pesando las almas, mientras que San Miguel las pesa en este lado para ver a quién se lleva al cielo y a quién se lleva al infierno. Vale, y aquí los demonios comiéndose a todos, claro. En el parte luz está representado San Lázaro, con sus hermanas Marta y María. A ver, aquí tenemos representado a San Lázaro con Marta y María. Este es el que resucitó, el de la resurrección de San Lázaro. Y luego, en la arquivolta de arriba, lo que es el arco que rodea el tímpano, tenemos representados los signos del zodiaco y el mesiario, o sea, los meses del año, con los trabajos que se realizan en los meses del año. Entonces, esto lo tenemos también en la Magdalena, luego lo vemos. Pero fijaros qué curioso. Y esto, acordaros que estaba en San Isidoro de León, ¿eh? Aquí tenéis Piscis, también tenéis Marzo, que está representado como si estuviera podando los árboles. Aquí tenéis Aries, aquí tenéis Géminis, un hombre sentado, la representación de Cáncer, la recogida de fruto, o sea, pues bueno, toda la representación de los meses y eso. Y luego los capiteles están ahora recogidos todos en una sala capitular porque, claro, los que están son una copia porque se estaban deteriorando. Son tan valiosos que los tienen en una sala capitular. Y entonces, de los 23 capiteles y 2 ménsulas que sostenían también todo el dintel de la puerta principal y todo el interior, y eso están depositados en una sala desde 1865. Vale. La verdad es que se piensa que los capiteles son contemporáneos de la entrada, de la puerta principal, y por tanto hechos por el mismo Gislebertus, entre 1125 y 1135. Y mezcla de todo, escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, seres fantásticos, escenas simbólicas, o sea, mezcla de todo. Y luego tiene esos restos de policromía y luego, por supuesto, la expresividad y el alargamiento de las figuras. Mira, he cogido alguno, una muestra, no vamos a ver los 23, pero bueno, vamos a ver un poquito. Este es Judas ahorcado por los demonios. Aquí tenemos el sueño de los Reyes Magos, cuando les aparece el ángel y les dice que sigan a la estrella. Mirad la colcha de los tres juntitos. Que sigan a la estrella. Aquí tenemos la adoración de los Reyes Magos, ya ha llegado a ver a Jesús, ya han llegado. Y mirad, este capitel es una maravilla, porque mirad cómo es por el lateral. ¿Veis a los tres Reyes Magos con la Virgen y el Niño? Bueno, pues mirad, aquí tenemos a San José. Mirad cómo está el pobre, todo aburrido viendo la escena. ¿Os acordáis? El otro día en el Prado estuvimos viendo un altar, una tabla de altar de la época románica del Prado, y tiene la misma postura. Acordaros los que estáis en el curso del Prado también. Luego, bueno, la huida a Egipto, San José llevándose a la Virgen y al niño después de que el ángel les ha avisado. Y luego, esos son temas bíblicos. Pero ahora mirar estos. Esto, por ejemplo, es un combate de un pigmeo y una grulla. Entonces, fijaros cómo representa ese combate. A ver, Gerana era la reina de los pigmeos.
ella decía que era la más guapa del mundo. Se cabrea porque dice que la más guapa es ella, que es la mujer de Zeus, que es la diosa principal. Se enfurece y la convierte en una grulla. Y entonces, desde ese momento, las grullas y los pigmeos estuvieron en guerra siempre. Entonces, fijaros porque se acabó con la paz entre el pueblo de los pigmeos. Y entonces, pues bueno, es una recreación. Luego aquí tenemos otro muy simbólico, que son dos vicios contra dos virtudes. Entonces, sobre la cabeza de la avaricia, mirad el saco del dinero, está la caridad, que vacía el saco del dinero. ¿Veis que le pone boca abajo? Sobre la avaricia, la caridad. Y sobre la ira está la paciencia. Entonces, fijaos cómo pone la mano y tal. Pues este es otro capitel. O sea, fijaos que son muy raros, muy curiosos. Y ahora vamos a coger la última iglesia, no vamos a poder terminar con la última que tenía después de la Magdalena, pero hoy por lo menos vamos a terminar la Magdalena, ¿vale? Y el próximo día dejamos una francesa y empezamos ya con Aquitania. Vamos a ver Becelé o Becelay, la iglesia de Santa María Magdalena. Mirad, es una de las iglesias más famosas, más conocidas junto con San Lázaro. Bueno, Lázaro y Magdalena son hermanos, o sea, es un poco para que veáis también la tradición tan fuerte que tiene la historia de María Magdalena, que se dice se dice, cuidado, esto no está recogido en los evangelios canónicos, no lo está, ni siquiera en los evangelios apócrifos. Esta historia de María Magdalena la recoge Jacobo de Vorágine en su libro La leyenda dorada. En ella se recoge que, bueno, lo que se pensaba es que Magdalena se había ido con la Virgen María a Éfeso y que allí había muerto y que había estado allí después de la muerte de Jesús. Pero otras crónicas, que es la de Jacobo de Orágine, dice que no, que María Magdalena, junto con su hermana Lázaro y Maximiano, se cogieron huyendo de Jerusalén, huyendo de Tierra Santa, se fueron en una barca y llegaron al mar Mediterráneo y llegaron a la costa de Francia, a la costa de Marsella y de la Provenza francesa. Allí, durante 30 años, María Magdalena estuvo primero evangelizando toda la zona de Marsella, toda la zona de eso, igual que San Lázaro, que es su hermano, igual que Maximiano, el obispo. Pero enseguida ella se metió en una cueva como eremita y ahí vivió todos los últimos años solamente dedicada a la oración y a la vida contemplativa de Dios. Se decía que Dios mandaba unos ángeles que durante las 7 horas canónicas bajaban a buscar a María Magdalena, ella se alimentaba del Espíritu y volvía otra vez a su cueva. Eso es un poco lo que cuenta Jacobo de Vorágine. Bueno, pues ya sabéis que el tema de María Magdalena es muy complicado, que ha habido mucha literatura añadida y entonces, pues bueno, pero esas son las versiones, la canónica y la otra versión. La verdad es que en los evangelios canónicos poco sale María Magdalena, son más en los apócrifos, más historias en los apócrifos y luego la historia de la leyenda dorada de Jacobo de Vorágine. ¿Qué es lo que pasa? Que esa historia de Jacobo es la que se agarra, digamos, Francia, y es por eso por lo que se construyen estas grandes iglesias, porque en un principio se pensó que los restos de María Magdalena estaban aquí, debajo de la Magdalena de Becelay, y entonces pues bueno, que aquí es donde estaban y por eso se construye esta gran iglesia. Sabéis que Becelay es una de las salidas de uno de los caminos de Santiago, justamente de aquí sale uno de los caminos de Santiago, de esta iglesia. O sea que se convirtió en un lugar de peregrinación tremenda, hasta en el siglo XIII-XIV, cuando se descubrió que el cuerpo de María Magdalena no estaba aquí, sino que estaba en la Provenza, en la iglesia de San Maximiano, y entonces por eso es por lo que esta iglesia empezó a perder muchísima fuerza, pero ya estaba construida, que a nosotros nos interesa. Entonces, en la zona de Borgoña es donde está construida la iglesia de la Magdalena de Becelay. Esta es la fachada, y como veis esto no es de la época, ni muchísimo menos, esto sí, pero esto no. En una fachada en H que estaba con 2 torres, que en este caso solo tenemos una, aquí, pero bueno, es un poco para que veamos. La Magdalena, mirar, es una iglesia enorme, es una iglesia muy grande, veis el ábside, el transepto, la puerta de los pies, pues bueno, ya empezamos a ver una iglesia bastante fuerte, bastante grande. Y la Magdalena es conocida y famosa, siempre las fotos que nos hacen recordar, es precisamente por la alternancia de colores en las dovelas. Las dovelas son digamos, las piedras que hacen el arco.
en este caso el arco fajón, pero también lo tenemos en los arcos laterales. Ese bicromismo que vemos ahí es lo que, hemos hablado en Alemania, pero sobre todo también aquí, y aquí es más normal que hubiera manos musulmanes y que entonces haya esa influencia de todo el arte musulmán en esa alternancia de colores. Os cuenta que el continuo camino con España, entre la Magdalena y España, era enorme por ese camino de Santiago, por esas peregrinaciones. Bueno, la división de la nave, como veis, está formado por estos arcos que separan las naves laterales de la nave central y luego aquí no tenemos ni triforio, ni tribuna, ni ciego, ni no ciego. Aquí directamente entramos en la ventana. ¿Cuál es lo característico aparte del doble colorido? Bueno, pues que todo en la iglesia, todo el muro de la iglesia tiene un friso decorativo corrido o continuo, porque va decorando toda la iglesia, igual que también los interiores del arco y o sea, el intrados y el extrados del arco. Todo también tiene ese friso decorativo. Eso lo vamos a utilizar también mucho en el gótico. Y luego lo que tiene la Magdalena también son unos capiteles de una calidad tremenda. La escultura de la Magdalena también es muy importante. La planta no es Cluny, no tiene nada que ver con Cluny esta iglesia tampoco, ni es priorato de Cluny, ni tiene nada que ver con Cluny. Lo único que, bueno, recuerda a Cluny, me refiero al primero por las naves, pero no tiene esas 5 naves. El crucero de la Magdalena no está marcado en planta. Esto que estáis viendo aquí es un añadido, son sacristías, edificios añadidos a la iglesia. El crucero termina aquí, o sea que no está marcado en planta el crucero. Y luego sí, tiene una girola muy desarrollada, una doble girola alrededor haciendo de deambulatorio. Y luego lo que sí que tiene también muy importante es, como habíamos visto en San Lázaro, un pórtico. Si en San Lázaro tenía 2 tramos, este va a tener 3. Y lo que tiene la Magdalena son 3 fachadas impresionantes, pero las de aquí dentro, estas fachadas. Este pórtico lo que hace es digamos, de entrada a la iglesia y para que veamos esa maravilla de fachadas. Por fuera, como estáis viendo, bueno, en 1120 también tiene un incendio muy fuerte y entonces se empezó a reconstruir por las naves. O sea, cuando generalmente un templo se construye, se empieza a construir por la cabecera. Si un templo se ha tenido un incendio, lo que sea, se empieza a reconstruir por la cabecera. ¿Por qué? Porque es lo más importante de la iglesia. Si tenemos un ábside para celebrar misa, la largura de las naves pues es relativo. Vale. En este caso no. Después de este incendio de 1120, se empieza a reconstruir por los pies. Se piensa que sea porque el incendio no destruyó mucho la anterior cabecera y entonces decidieron construir lo más urgente. ¿Qué pasó? Que cuando llegan a la cabecera, bueno, ahí os pongo que entre 1140 ya estaba el nártex, o sea, las fachadas son de 1140, pero cuando llegan a la cabecera ya están en época gótica. Y entonces, ¿qué deciden? Cambiarlo a gótico. En un principio no se iba a hacer, pero como tardan en hacer la construcción, encontramos un ábside totalmente gótico, porque es que decidieron ya construir las naves, por eso son románicas y sin embargo la cabecera es gótica. Fijaros en las bóvedas de crucería y fijaros en los arcos apuntados y en las ventanas, o sea, no tiene ya nada que ver. Aunque sigue con su girola, con su eso, pero ya se va a terminar la reconstrucción ya en época gótica y se hace, pues bueno, diferente. Vamos ya al pórtico, que es lo que es característico en la Magdalena. Vamos a ver, este nártex se construye entre el, 1150, para poner una fecha así un poco más eso. Y acordaros de lo que eran los pórticos, de lo que eran los nartes. Yo os he dicho que eran lugares dedicados para los catecúmenos. ¿Os acordáis que os dije eso? Eso es en las basílicas paleocristianas en el arte antiguo. ¿Qué pasa? Vamos a pensar una cosa. Cuando el bautismo ya se ha generalizado, estamos en un siglo XII, ha pasado 2000 años, perdón, 200 años desde el año 1000 que hablábamos, que han pasado un montón de tiempo y ya casi todo el mundo está bautizado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya nadie quedaba en el patio, no había catecúmenos. ¿En qué se convierte simbólicamente a los pórticos y los nartes? Bueno, ya somos todos bautizados, ya están todos bautizados, pero el nartes y el pórtico se convierten en un lugar para prepararse y pensar digamos, en la importancia del bautismo. O sea, que los cristianos, digamos, experimenten una renovación espiritual del bautismo todos los días antes de entrar a suelo sagrado, antes de entrar en la iglesia, como una preparación
para entrar, digamos, con el corazón preparado para entrar dentro de la iglesia. Entonces, el Nartes sigue teniendo una función muy importante, Nartes, Galilea, Pórtico, llamadlo como queráis, pero sí, ya empieza a tener también una función, ya no son los catecúmenos, los no bautizados, pero como veis, una función parecida, ya están bautizados, pero tienen que prepararse para entrar en suelo sagrado. Esa es la función del Nartes, por eso los Nartes a veces son muy desarrollados, porque tiene que ser un espacio amplio, tiene su sentido, tiene su porqué, iconográfico y religioso. Vale, mirar cómo es el interior, ¿eh? O sea, no solamente estamos hablando que pum, llegamos y vemos los relieves, no. Mirar cómo todo eso es la construcción también románica y demás en los nártex. Entonces, pues bueno, también tenían unos capiteles y unos tímpanos impresionantes que ahora vamos a estudiar, pero que también es la arquitectura en sí. Y ahora vamos a ver, vamos a entrar. La Magdalena tiene 3 naves, vale, tiene 3 puertas. Una, la central más importante, y bueno, en esta no vemos la del otro lateral, pero es la otra nave lateral. Tiene 3 puertas. La central, que es la que nosotros vamos a estudiar más, es la de la Ascensión y Pentecostés, y luego en el parteluz aparece San Juan Bautista. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Pero mirad las laterales. La derecha está mostrando la infancia de Jesús, el ciclo de la infancia de Jesús. Entonces aquí tenemos esos Reyes Magos, pues bueno, y adorando al niño Jesús. Y aquí tenemos anunciación, visitación, pues bueno, el nacimiento, el aviso a los pastores, pues bueno, toda una serie de elementos relacionados con el ciclo de la infancia. Mirar aquí el conjunto para que veáis las arquivoltas decorativas con decoración vegetal, los capiteles y demás. Tímpano de la izquierda, pues lo contrario, si el nacimiento, pues ahora tenemos la resurrección. Entonces tenemos aquí la resurrección de Jesús junto con sus discípulos y aquí abajo es toda la narración de la escena de Maús cuando se los encuentra en el camino y cuando le reconocen cuando hace la Eucaristía, cuando parte el pan. Vale, arquivoltas con vegetación. Vale, esta es la puerta lateral de los capiteles, entramos en las naves, digamos por la nave lateral. Y ahora sí que nos vamos al centro, que es la más famosa. Este tímpano, estamos hablando que es uno de los tímpanos más famosos y que tiene mucha similitud con San Lázaro de Otín, mucha. Tiene esa representación de figuras alargadas, pues bueno. Sin embargo, aquí en lo que aparece es la representación de Cristo ascendiendo a los cielos. No es un juicio final, no, aquí no es un juicio final, sino que está ascendiendo a los cielos. Pero les deja a los discípulos, por eso es una mezcla entre ascensión y Pentecostés, porque les deja a los discípulos la obligación o el mensaje de predicar, de que se extiendan por todo eso. Y entonces ahora os voy a enseñar un poquito pues bueno, mirad un poquito de cerca lo que es la imagen para que veáis cómo de las manos de Cristo salen rayos de luz que caen en las cabezas, bueno, esto es que la mano se ha deteriorado, pero bueno, en los rayos, que caen en las cabezas de los apóstoles, para que salgan a todas las naciones a evangelizar. Es el símbolo de Pentecostés. Mirar cómo es muy alargada la figura, pero sobre todo fijaros esa maravilla absoluta que es esos plegados, esas telas y ese movimiento, la postura de Cristo, es una maravilla, ¿eh? Además, las figuras están como muy individualizadas y cada una están como con expresión, con movimiento entre ellas, o sea, ya estamos en un protogótico muy avanzado, ¿eh? Sí que se adaptan al marco, como pasaba en la época del románico, pero ya, bueno, ya van teniendo su propio movimiento, su propia, digamos, se desligan un poquito de basarse solo en la escultura. Mirad de cerca para que veáis porque es una maravilla, ¿eh? A ver, vosotros pensar que este pórtico tiene mucha relación con esta iglesia, como es lógico. Con eso que quiero decir, vamos a ver. De esta iglesia, luego os lo voy a decir, pero salieron las 3 primeras cruzadas. Entonces, el mensaje de evangelizar, que los apóstoles evangelicen lo que es la Pentecostés, eso es la misma función que tenían las cruzadas. Entonces, por eso está todo relacionado. Es un poquito esa idea, para recuperar los lugares donde Cristo vivió. El parteluz está muy deteriorado, es la imagen de San Juan Bautista, es esa relación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, y luego se ve muy bien ese alargamiento de las figuras. El dintel, la parte de abajo, es muy complicado, son las distintas naciones y razas, aunque sean monstruosas, a las que debían de llegar el mensaje, a todos los que debían de llegar el mensaje. A la izquierda de Cristo, claro, no la nuestra, están los paganos y a la derecha los desconocidos. Una cosa son las que no conocen a Cristo y otros son los que rechazan a Cristo.
Entonces, fijaros que están como más enredados. Estos, sin embargo, están mucho más sentaditos y mucho más asentaditos, o sea, más en línea y más perfectos. Vale, y aquí veis a dos figuras como en medio. Esto es lo que os decía de jerarquía. Cristo grande, estos grandes, y estos comparados con estos son San Pedro y San Pablo, como símbolo de esa evangelización, de esa conversión al cristianismo. Vale, mirar bueno, los diferentes pueblos. Por ejemplo, aquí tenéis los pueblos de orejas de elefantes. Pues bueno, pues ya está, saber lo que era eso, lo que pensaban que eran ellos, los pueblos de orejas de elefantes. Aquí tenéis los pueblos de los gigantes y de los pigmeos. Estos, pues como veis, necesitan una escalera. O sea, son ideas, es muy complicado, pero sin embargo iconográficamente es muy rico este tímpano, tiene cosas muy diferentes, muy raras. La primera arquivolta, esta de aquí, que como veis tiene una decoración tremenda de relieve. Esta primera arquivolta son 8 casillas que figuran lugares que hay que conquistar, como por ejemplo, bueno, aquí esto es una pareja de apóstoles, pero luego empieza con los judíos, los capadocios, los cinéfalos, que eran los de India, los frigios, los bizantinos y los armenios. Y todos esos están representados aquí. Y luego, como veis en el resto de arquivoltas, ¿veis estos redondelitos? ¿Veis los peces de Piscis? Estamos otra vez con la misma idea de San Lázaro. Son los mensiarios mezclado, mensiario, zodíaco, mensario, o sea, los meses del año con sus funciones en los meses del año, la recogida, o sea, la recolecta, plantar las cosas, bueno, y luego el signos del zodíaco. Y luego lo último es elemento vegetal, y eso simboliza la floración de la vida. Entonces, bueno, es un poco para que veáis lo complicadísimo que es el tímpano. Y ahora mirar, porque esto es graciosísimo. Estos son los capadocios, vale, pero mirar cómo pensaban que eran los de la India, los cinocéfalos, con cabeza de perro o de chacal. O sea, es curioso cómo ellos pensaban que eran a los que tenían queso. Y los capiteles pasa lo mismo, son muy del estilo de Cluny, siguen la idea del Gilisbertus que hemos dicho antes, y luego lo mismo, mezclan temas bíblicos, temas de la leyenda dorada, temas de todo, raros como los que hemos visto y eso, o sea, mezclan de todo. Y 8 de los capiteles no son originales, sino que los hizo Viollet-le-Duc. Ahora os digo quién es. Mirad los capiteles. Daniel en el foso de los leones, David y Goliat. Aquí tenéis, bueno, la representación de los 4 vientos y los 4 ríos del paraíso. Mirad, uno sale vomitando, otro sale aquí en la mano, o sea, la representación de los 4 ríos. Aquí tenéis Noé construyendo el arca. Mirad el arca, qué curiosa es. Luego Moisés con el becerro de oro. Aquí está otros temas, no son bíblicos. Ahora ya es aquí la desesperación y la lujuria. O sea, la desesperación y la lujuria. Y luego cómo determinada música también lleva a la lujuria. Acaban los demonios llevándose o sea, las almas. Mirar los capiteles porque son una maravilla. Y ahora mirar, una cosa, esto es curioso, ya estamos terminando. Esto es curioso. La iglesia de Becelay no se dieron cuenta hasta un monje del siglo XIX que en los que está construida de tal manera que en los dos solsticios, el de verano y el de invierno, la iglesia se ilumina en ciertos lugares como símbolo de camino de Dios, como símbolo de iluminación que marca el camino de Dios. Mirad, es un ciclo solar que estudiaron a la hora de construir la iglesia. Mirad, por ejemplo, en el solsticio de verano, 9 puntos de luz iluminan el centro exacto, matemáticamente exacto de la iglesia. 9 puntos de luz que nos hacen un camino directo hasta el ábside, entero hasta el ábside. Es muy curioso. Y luego, en el solsticio de invierno, en el 21 de diciembre, los mismos puntos de luz se ven en el lateral de la nave, o sea, aquí, en el lateral de la nave, y nos conducen como camino solar, como camino de Dios, al altar otra vez. Entonces, Becelay en ese sentido también encima astronómicamente es muy original. Y luego, esto es lo que yo quería explicaros como final. Vamos a ver. En el 1096, Godofredo de Bobillón empieza la primera cruzada y se decide construir la Basílica de la Becelay, o sea, aquí. En 1146, San Bernardo de Claraval predica la segunda cruzada aquí. Luego, en 1190, Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto de Francia se reúnen aquí en Becelay y sale de aquí la tercera cruzada. O sea, esto lo digo
porque hay que entender el mensaje de adoctrinamiento que tiene la Magdalena. Como veis, si se llama la iglesia la Magdalena de Celay, lo lógico es que hubieran puesto a la historia de María Magdalena o imágenes de María Magdalena o algo de María Magdalena. Y no, María Magdalena se pensaba que estaba enterrada, que ni eso, pero bueno, se pensaba que estaba enterrada allí. Pero lo que hacen es un programa totalmente dogmático, totalmente didáctico, y lo hacen pro las cruzadas. Y entonces por eso ponen Pentecostés, ponen esas razas que hay que cristianizar, ponen todo para que entendamos eso. Bueno, eh, aquí en Thomas Becket, ¿os acordáis que hablamos de Le Canterbury? Era en este momento el obispo de Becelay y entonces testifica contra el Enrique II de Inglaterra. Vale. Luego, bueno, también aquí viene la primera vez que San Luis peregrina a Becelay en 1244. En 1260 es cuando se construye la Torre San Miguel y la fachada. Bueno, y en 1279 es cuando se dan cuenta de que los restos de María Magdalena no están aquí, sino que están en la Provenza, en la iglesia de San de Máximo o Massimiano, es que lo llaman a las dos maneras. Y que es donde realmente, el lugar donde muere la santa cuando va a morir, va a buscar a su amigo, al obispo, a su amigo para que le dé la extremaunción y muere en la cueva iglesia que tenía San Máximo o San Massimiano. Entonces, bueno, ahí es por eso por lo que está enterrada aquí. Luego, con las hugonotes, la guerra de las religiones es incendiada, en el 1790 se convierte en parroquia y luego, después, bueno, luego viene la época de la Revolución, luego ya viene la reconstrucción, pero en 1840 Próspero de Mérimée se inspira, hace unas cuantas escritos sobre la reconstrucción de la Magdalena y el que la hace es Viollet-le-Duc. Yo no sé si os acordáis del curso de Gaudí, el primer arquitecto en el que se inspira Gaudí en esa primera época neogótica, la primera catedral, la primera Sagrada Familia gótica que hace Gaudí, todo eso es la copia de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc se convierte como en el gran maestro del neogótico europeo. Todos los artistas de Europa se inspiran en Viollet-le-Duc para hacer pues, todas las reconstrucciones góticas de las iglesias góticas que se están haciendo. Y todo lo que se construye de forma neogótica, todo sigue la forma que decía Viollet-le-Duc. ¿Cuál es el problema? Que Viollet-le-Duc, como todo, metió muchas cosas añadidas que él pensaba que pertenecían al gótico y luego se han visto que no. Pero bueno, por lo menos hizo una gran labor y era conocidísimo. Viollet-le-Duc es famosísimo, ¿eh? Esto es el problema, que restauró la abadía de la Magdalena, lo restauró Viollet-le-Duc y la verdad es que, bueno, pues hizo algunas cosas añadidas que no eran típicas del siglo XIII, pero bueno, también es cierto que habría que eso. Y lo mismo hizo con los capiteles, le faltaban 8 capiteles y se los inventó. Entonces, pues bueno, luego ha habido que diferenciarlos, pero bueno, es un poco para que veamos el interés. Vale, me queda esta última iglesia porque ya no os quiero entretener más, ¿vale? Hacemos San Trófimo y nos metemos con Aquitania y con Italia el próximo día, ¿vale? Continuamos así. Voy a quitar la pantalla. Voy a dejar de